Suscríbete a La Panterita. Fue presentado por Itaú, hecho para vos. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Para cada dolor hay un quitadol. Ello pues supe quitadol. Personal Flow, conexión total. Agua de la Costa. Proba Agua de la Costa, mejor hidratación sin calorías. Punto Pharma, cuidamos tu salud y belleza. Sé americana. Petrobras. Etidol, el ibuprofeno de los paraguayos. Calidad éticos. Volvé a sentirte bien con Clansol. Finidol Grip Forte, el antigripal paraguayo hecho para vos. Oicoité, Nisei, especialistas en tecnología. Cooperativa Comecipar, tu mejor opción. Desde Asunción, capital de Paraguay, Monumental, AM 1080, Radio Futuro. Llegamos a todo el país con la red satelital Monumental. Radio Encarnación de Encarnación, Radio América de Pedro Juan Caballero, Radio 107.9 de Ciudad del Este, Radio Norte de San Pedro, Radio Progreso de Santa Rita, Radio Primavera de Concepción, Radio Canindeyú de Salto del Guairá, Radio Arandú de J. Eulogio Estigarribia, Radio Alto Paraguay de Carmelo Peralta, Radio Ñuberá de Capitán Vado. Llegamos a todo el país con la red satelital Monumental. Desde este momento, Monumental 1080 AM presenta Fútbol a lo Grande con Arturo Máximo Rubín, Jorge Sosa, Víctor Villalba y Francisco López. Todo lo que hay que saber del deporte rey con el equipo deportivo más escuchado del país. Ahora por Monumental 1080 AM comienza Fútbol a lo Grande. A la audiencia de Fútbol a lo Grande de Monumental, tengan todos ustedes muy buenos días. Víctor Villalba, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Qué tal, Jorge? Buen día para todos. Germán Cafa, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Qué tal, Ño? Muy bien, buenos días para todos. Darío, ¿cómo estás? Buen día, Jorge, buen día a la audiencia. Arrancamos, comenzamos a vender. Antes, hay molestia de la gente de Luqueño. Confirmó que se retira la divisional. Ayer habías anticipado en una nota vía WhatsApp, pero que hizo presencial Luqueño, Víctor. Sí, exactamente. Hoy presentó la siguiente nota, porque están disgustados por la programación que se mantiene en el Defensores del Chaco ante Cerro Porteño. Dice lo siguiente: estimado presidente, la comisión directiva del Club Esportivo Luqueño ha tomado la decisión de no participar de aquí en adelante en las sesiones de la división profesional. Por lo tanto, cualquier decisión que se tome para posteriores programaciones que afecten al club será exclusiva responsabilidad de la presidencia a su cargo. El Club Esportivo Luqueño manifiesta por este medio que en ningún momento ha aceptado, ni mucho menos propuesto, jugar su partido ante su par de Cerro Porteño en el Estadio Defensores del Chaco. No se ha cumplido con la norma establecida en el reglamento de competiciones. Fue una decisión unilateral de la división profesional que perjudica al club tanto en lo deportivo como en lo económico. Debemos recordar que el Sportivo Luqueño no es un equipo de la capital. Hemos agotado todas las instancias para buscar un punto de entendimiento. Lastimosamente no se dio. Para culminar, deseo el mayor de los éxitos a los colegas representantes de las demás instituciones deportivas. El Sportivo Luqueño es la casa de todos. Se retira entonces de la división, exactamente. Molesto por la situación. Se juegan los Defensores. Sí, ese es el comunicado de parte de la APF. Ellos no eligieron ese escenario. Una molestia grande de la directiva de Luqueño que los charlamos en minutos. Que ningún dolor arruine tu día. Quitadol, la marca más recordada de Paraguay. Yo supe Quitadol. En Ensa Inmobiliaria tenés hasta 20% de descuento en todas las cuotas de la urbanización Las Lomas, Santa Rosa de la Guaraví, Ruta 8. Redes sociales Ensa Inmobiliaria contigo desde 1994. Llegó el pack WhatsApp ATR de personal para que puedas alejarte del wifi pero seguir conectado al WhatsApp. Activa tu pack WhatsApp ATR por 1000 guaraníes para estar siempre conectado. Seguí ATR con personal. Conexión total. Ahora Chevrolet con sus modelos Joy Sedan, Onix y Neonix Sedan tienen precios súper accesibles. Visita tu concesionaria más cercana o ingresa a chevrolet.delasovera.com.py. De La Sobera, amamos tu Chevrolet. Luqueño y Cerro Porteño de esta manera serán el Defensores del Chaco a las 18. El otro partido que estaba programado para el Defensores será igualmente en el Defensores el jueves. Nacional Resistencia 2030. Y hoy dos partidos. Libertad va hasta Villarrica para enfrentarse a Guaireña a las 18 y luego Olimpia General Caballero 2030. Olimpia con muchos cambios. Sí, un equipo casi en un 50% alternativo. Va a jugar Olveira. Después hay que ver cómo acomoda la defensa. Yo creo que Zárate va de lateral derecho, porque no juega Salazar al final. Romaña, Barreto, Iván Torres. En el medio Diego Torres.
Hugo Quintana, Ramón Martínez, Sebastián Quintana, Manuel Romero y de 9 Bruera. No está Alejandro Silva, no está Richard Ortiz, no está Alcaraz, no está Paiva. Fernando Cardoso suspendido por tiene que haber una cantidad de partidos que vienen acumulando, ¿verdad? Sí, y yo creo que el desgaste físico del clásico le pasó factura. Por cómo se dio el partido, de ir a buscarlo. Es muy cercano todo a este juego. Muy cercano todo. Yo creo que pasa más por ahí, por recuperar, por hacer un poco de rotación. Y porque se juega de local, no tenés que viajar ni nada de esas cosas, que te provoca un desgaste. Aparte después juega ante Libertad y Copa, el combo siguiente. Por eso este es el... respetando a General Caballero de Mallorquín, es el partido ideal como para rotar. Exactamente. De ahí a que le salga bien ya es otra historia. Sí, bueno, eso no se sabe, pero es la semana ideal como para poder recuperar energía, y si hay golpeado y todas esas cosas, es una buena semana como para hacerlo. Totalmente. Y Libertad antes, enfrentándose a Guaireña en el Parque Guairá a las 18. ¿Llegó a dar ya lista de concentrados? Porque a veces Libertad sí, vuelve Iván Piris, que en este caso va a recuperar el puesto. Había estado ausente la vez pasada por quinta amarilla. Y Enzo González está convocado. Así que quiere decir que no pasó a mayores el golpe en el ojo del otro día, porque salió temprano. Hoy está y veremos si es titular. El que aún no está y que me parece que a esta altura ya es de preocupación, porque son varios días fuera, es Lorenzo Melgarejo. Sí. Él estaba a punto de retornar, resintió la lesión muscular y otra vez hace 2 semanas que está fuera. Hay que ver paso a paso, seguramente. No sé si ante Olimpia tendrá alguna chance, pero se nota que no está. Lo de él era el posterior. Sí, exactamente. Y es una zona delicada eso. Es muy traicionero, y sí, porque más de la característica de él, que es de picar veloz, y pican y frenar rápido, vos frenás con esa parte de la pierna, y si no estás bien al 100%, es muy probable que te resienta, y quizás le haya pasado eso. Le pasó eso. Pecho Nugget, prácticos y deliciosos bocaditos de pollo muy fáciles de cocinar. Buscarlos en la sección de congelados de los supermercados y puntos de ventas del país. Pechugona, a todos les gusta. Luomo presenta su colección Naturalmente Otoño-Invierno 2023. Elegir qué ponernos marca cómo vamos a encarar el día, la noche, no importa el clima, nos adaptamos. Nuestra esencia se mantiene. Luomo, vistiendo caballeros desde 1981. Wilmar SRL, electrodomésticos, muebles, joyas y perfumes. Únicos 2 locales, Casa Central, Eusebio Ayala, casi RI 2 de Mayo, Asunción, y sucursal en Lambaré, Avenida Cacique Lambaré, casi Panchito López. Teléfono 607-731 y WhatsApp 0981-543-543. Wilmar SRL. Saludos al arquitecto Dragoto y todos los arquitectos que nos escuchan. Hoy es el día del arquitecto paraguayo, así que para todos muchísimas felicidades. El arquitecto Dragoto allí envió un mensajito así, ya tempranito. Saludos para él, para todos los arquitectos en su día a día del arquitecto. Ferropar S.A. con garantía de calidad, llegando a todos los puntos del país cuando se trata de materiales de construcción. Recordá Ferropar S.A. Avenida Fernando de la Mora, esquina Morquio. Ferropar S.A. 42 años construyendo contigo. Dale un giro a tu vida y convertirte en lo que siempre quisiste ser, un verdadero winner. Consultar los partidos en apostá.la y prepárate para hacer tu mejor versión. Apostá a ganarlo, cambia todo. Decidí bienestar y certeza. Exigí Impaco, más de 40 años llevando energía al país. Estaba sacando cuentas esta mañana y es cierto, es difícil que suceda, pero mirando el escenario ideal para Libertad y un escenario casi trágico para Cerro, Libertad, por ejemplo, el sábado ya podría salir campeón, porque si esta fecha gana Libertad hoy y mañana Cerro no gana, sacaría 7 puntos en caso de que Cerro empate, 8 puntos de ventaja en caso de que Cerro pierda. Y ya el próximo fin de semana, si Libertad vuelve a ganar, en este caso ante Olimpia, y Cerro no le gana a General Caballero Mallorquín, ya saca la diferencia decisiva, porque después quedan solo 9 puntos en juego. Sí. Es difícil que pase esa situación, pero puede pasar. ¿Sí? Y voy a lo siguiente. O sea, para eso Cerro no deberá ganar. No deberá ganar y Libertad ganar. Y si se da esa combinación ya entre hoy y mañana, la próxima fecha debería modificarse, porque en ese escenario deberían jugar en simultáneo. Exacto. En esa hipótesis. No sabemos qué puede pasar, pero ya podría darse la primera situación en la cual Libertad podría gritar campeón. Para eso, repito, tiene que ganar hoy Libertad y no ganar mañana Cerro. Llegando con esa diferencia, con otra combinación el sábado podría resolverse el campeonato. Por eso hablo de un panorama ideal para Libertad. Sería lo mejor para Libertad, liquidar el torneo 3 fechas antes, y algo casi con sabor a tragedia para Cerro, no ganar esto. No, y aparte para dedicarse de lleno a la Copa Libertadores y poder levantar en la posición que tiene en su zona Libertad. Sería lo ideal cerrarlo lo antes posible. Por eso ayer hablábamos de que estas 2 fechas van a marcar la tendencia al campeonato, la de que se juega entre semana y la del fin de semana con el cruce de Libertad Olimpia y Cerro General Caballero. Igual es una parada difícil para Libertad. Sí. En su terreno Guaireña, después antecedente ante Olimpia, si bien cuando salió de su terreno en el juego pasado
puede ser un equipo sacapuntos. No, va a ser un partido durísimo, sí. Pero a lo que entiendo yo que dice Víctor, claro, mirando el escenario... ya estamos en la etapa del campeonato, sí. Que ya empezamos a hacer números matemáticos y hoy matemáticamente si se da eso, estamos en la recta final, esto es más que nunca es la recta final. Exactamente. Ya está dependiendo hasta una no hay margen de error, hay que estar con todas las antenas bien prendidas porque sí. Un partido que se diste puntos, puedes perder un campeonato. Los equipos se están jugando mucho, inclusive en algunos planteles la continuidad, porque esta es la etapa donde se mira quién va a continuar, quién no, porque ya va acabando la apertura para comenzar a mirar clausura. Se acerca el mercado de invierno, así mismo. Sí. Tus electrodomésticos deben ser Jam, la marca que quiere la gente. Encontrarlos en las mejores casas de electrodomésticos del país. Representa Distribuye Globo S.A. Afiliate a la Caja Mutual por solo 140.000 guaraníes. No esperes más para ahorrar y pensar en tu futuro. Para más información, llámanos al 218-4000 o ingresa a cmsp.org.py y entérate de todos los beneficios. Caja Mutual. ¿Sabes cómo se sabe si una marca de vehículo es realmente buena? Cuando los usuarios la vuelven a elegir. Es lo que pasa con Mitsubishi. Acércate y descubrí los modelos más emblemáticos. Mitsubishi, vehículos para la gente que tiene una misión clara en su vida: avanzar siempre. Vamos con el repaso nuevamente de lo que se vendrá hoy. Guaireña Libertad, en el Parque del Guairá, 18 horas. ¿Te acordás de cuando papá iba a la farmacia cuando te enfermabas o cuando mamá te abrazaba fuerte después de un día difícil? Ahora es tu oportunidad de retribuirles todo ese amor y cuidado. Con la promo Construimos el Sueño de Mamá y Papá de Farmacias Catedral, porque sorteamos 100 millones en efectivo. Bases y condiciones en farmaciascatedral.com.py. Las mejores ofertas del universo están en Supermercados Stock y Stock Express. Llegó Buller, la nueva marca de motos que te permite ir más lejos o más rápido, para verdaderamente sentir el poder en tus manos y así disfrutar del viaje tanto como el destino. Motos Buller, el poder de tu pasión. Y 20:30 en el Manuel Ferreira hoy, Olimpia ante General Caballero. A estas horas hay intermedia. Recoleta está jugando ante el 24 de septiembre, equipo de Areguá. Sí, 37 del segundo tiempo, 0-0. Están igualando en el Comité Olímpico Recoleta y 24 de septiembre. Partido parejo. Se puso en marcha la intermedia. Pásate ya a Salud Protegida y obtener beneficios inmediatos que ningún otro seguro te va a ofrecer. Reconocemos tu antigüedad, 10% de descuento en las cuotas, amplia cobertura odontológica, cobertura a nivel nacional y mucho más. Comunicate al 319-0000. Salud Protegida. Daniel Rodríguez, presidente de Luqueño, a estas horas aquí con nosotros en Fútbol a lo Grande. Le saluda a Jorge Sosa. ¿Cómo está, presidente? Buenos días. Hola, Jorge. Un saludo para vos y todos los panelistas. Presidente, con la molestia encima, seguro por la situación propia de que ante Cerro, ante Olimpia, le saquen de su mayor coliseo del Feliciano Cáceres y la situación presentada igualmente por nota hace minutos a la APF, donde se retiran de la divisional. Es así, Jorge. Lamentamos muchísimo lo que está pasando. Luqueño se siente totalmente avasallado en sus derechos. Y bueno, lo que ha ocurrido con este partido que se ha programado es la gota que llenó el vaso. Situación que nos llegó a tomar la determinación de retirar la representación del Club Deportivo Luqueño ante la Divisional de Honor. Uh-huh. De parte de su representante de la Divisional, ¿qué es lo que exactamente le comunicaron cuando tienen que jugar ahora contra Cerro como también contra Olimpia? ¿Que no pueden jugar en el Feliciano Cáceres? Esto viene de la Divisional, viene del Comité Ejecutivo, es por una cuestión de seguridad. ¿Qué es lo que le dicen al Sportivo Luqueño? Mira, Jorge, hoy en día ya no hay un argumento que pueda sostener el hecho de que Luqueño pueda jugar de local ante Cerro Porteño y Olimpia, por una sencilla razón, y yo me voy a remitir a los antecedentes. Si vamos a tomar como pretexto una cuestión de seguridad, la hinchada de Libertad y la hinchada de Guaraní son suspendidas en un encuentro que se desarrolla en la cancha de Solamérica. La hinchada de Cerro Porteño es suspendida en un encuentro que se desarrolla en la cancha de Club Libertad. La hinchada Olimpia es suspendida en un encuentro que se desarrolla, un encuentro Olimpia-Libertad en el Defensores del Chaco. Escaramuzas, problemas entre Cerro Porteño y Luqueño en la cancha de Cerro Porteño. Escaramuzas vez pasada, el sábado pasado, en el partido Cerro Porteño Olimpia, entre la misma hinchada de Cerro Porteño. O sea, ¿cuál es el criterio que hoy se va a poner como fundamento sólido para decir que la única cancha que no reúne las condiciones de seguridad para un partido como este es la del Sportivo Luqueño? Uh-huh. Y ante esta situación, presidente, ustedes enviaron una nota ayer vía WhatsApp y hoy ya de forma presencial a la APF, teniendo en cuenta el feriado de ayer, que se retiran de la divisional. ¿No tendrán representación allí?
No, no vamos a tener representación, Jorge, ya no tiene sentido. Sí quiero aprovechar a través de ustedes decir que Luqueño nunca propuso, ni menos aceptó jugar en el Defensores del Chaco ante su par Cerro Porteño. Esa fue una decisión unilateral de la divisional profesional, no fue una propuesta del Club Deportivo Luqueño. Sí, en la sesión en la cual se determinó que Luque juegue en el Defensores del Chaco, se dejó la posibilidad de que nosotros por lo menos podamos cambiar el escenario del encuentro entre los pares. Esa situación se dio, nosotros conseguimos, ya que no nos permitieron jugar en el Feliciano Cáceres, dijimos, bueno, tratemos de buscar una cancha que le permita al hincha del Deportivo Luqueño llegar lo más rápido posible. Esa cancha era la cancha de Libertad, que apenas está a 15 minutos de la ciudad de Luque a través de la costanera, y era un estadio que reunía las condiciones necesarias para que Luqueño realmente pueda jugar de local, que Luqueño pueda ejercer su derecho de jugar de local su partido ante Cerro Porteño. Bueno, ni siquiera eso nos permitieron hacer. No solamente nos sacaron la localía, sino que nos impusieron jugar en el estadio Defensores del Chaco, y esa ya era una situación que nosotros como institución no podíamos permitir. Por lo tanto, hemos retirado la representación ante la divisional profesional. Presidente, ¿y por qué cree que se toma esta decisión? ¿Hay una conspiración contra el Deportivo Luqueño? ¿Por qué cree usted que se tomó esta decisión? Escuchándolo todo usted tiene todo el derecho de poder jugar en su cancha o en otro estadio que no sea el Defensores. ¿Por qué se toma esa decisión? ¿Usted piensa que hay una conspiración en contra de Luqueño? No, yo no sé, eso ya queda a criterio de cada uno, que cada uno saque sus propias conclusiones. Lo que sí te puedo afirmar es que se ha cometido una injusticia terrible con el Club Deportivo Luqueño, y que esto sirva también para que no se vuelva a cometer esto, ¿verdad? Que realmente se arbitren los mecanismos necesarios para que este torneo sea un torneo justo para todos los equipos, donde compitamos en igualdad de condiciones. Hoy el Deportivo Luqueño ha sido perjudicado tanto en lo deportivo y económico, y eso está ahí. Presidente, y en cuanto al espectáculo en sí, ustedes, recibieron la comunicación, los informes que se juegan en el Defensores, desde el lado organizativo, ¿ya armaron el espectáculo o ni eso todavía? Precios, movimiento, porque como bien decía, le queda lejos al hincha de Luqueño el Defensores, buscaban libertad, o todavía no están metidos en ese detalle de ver los precios, o es la forma que el hincha de Luqueño se haga presente mañana en el Defensores, en un horario que también entre semana a 18 horas está complicado y difícil. No, es un horario sumamente complicado. Ni siquiera tuvieron en cuenta que Luqueño no es una institución de la capital. Imagínense, nos hacen jugar en la capital, nos hacen cruzar toda la ciudad de Luque y toda la ciudad de Asunción, el gasto terrible en el cual tiene que incurrir el hincha de Luqueño para ir a ver jugarle supuestamente de local a su club, ¿verdad? Así que un mal día, un miércoles a las 6 de la tarde, donde el hincha luqueño tiene que llegar a su casa, de ahí movilizarse de vuelta, gastar combustible, gastar en entradas. Realmente por eso yo les decía que acá hay un perjuicio para la institución, no solamente en lo deportivo, sino también en lo económico. Nosotros tenemos que arrendar el Defensores del Chaco, tenemos que movilizar a nuestra plantilla principal en bus, un bus que nosotros no lo utilizaríamos si jugábamos el local, y tenemos que mover toda la logística del Feliciano Cáceres al estadio de Defensores del Chaco. Así que realmente estamos muy molestos y muy disconformes con todo lo que han hecho con nosotros. Presidente, a ver si me puede corregir, si estoy acertado o no. La hinchada de la barra de Luque está suspendida, ¿verdad? Todas las barras. Bueno, entonces nadie cumple, la única que cumple es la de Luque. Perfecto, entonces si la barra de Luque está suspendida, la de Cerro también, ¿por qué no se puede jugar en el Feliciano Cáceres? Eso es lo que no se entiende. Y me encantaría que le llamen a preguntar eso a Javier Díaz de Ibar, el presidente de la divisional. Es lo mismo que la misma pregunta que nosotros nos hacemos y siempre nos hicimos. ¿Por qué no podemos jugar en nuestra cancha? ¿Por qué nos prohíben jugar en el Feliciano Cáceres? Presidente, ustedes intentaron, por utilizar un término, convencer a la gente de Cerro como para que acepte el cambio de escenario, porque de común acuerdo podían jugar en cancha de Libertad. ¿Qué les dijeron ellos? No aceptaron desde un principio, ¿verdad? Miren, nosotros arbitramos todos los medios necesarios para que por lo menos el Deportivo Luqueño pueda jugar en una
en una cancha donde nosotros elijamos. Hemos conversado con el presidente de la divisional. Luqueño tenía la posibilidad, porque eso se había resuelto aquella vez que nos imponen jugar en el Defensores del Chaco. Quedó abierta la posibilidad de que Luqueño pueda modificar el escenario del encuentro entre los pares. Cerro Porteño en aquella ocasión estaba de acuerdo. Por lo tanto, cuando nosotros conseguimos jugar en la cancha de Libertad, lo único que teníamos que hacer era comunicar. Hicimos eso, lo hicimos vía nota, y sin embargo después nos encontramos con la sorpresa de que supuestamente Cerro tenía que darnos el aval y que Cerro se oponía. Entonces, aquí también hay una actitud de pocos caballeros y una actitud antideportiva de parte de un club que yo no sé por qué se niega a jugar de visitante sus encuentros deportivos. ¿Y con quién usted habló? ¿Quién fue el que le dio la respuesta negativa? ¿Fue directamente el presidente Zapag o a través de los delegados fue esa comunicación? Yo he conversado con el presidente de la adicional, he conversado con el presidente del Club Cerro Porteño y he conversado también con el delegado del Club Cerro Porteño. De parte del Sportivo Luqueño, nosotros hemos agotado absolutamente todas las instancias. Siempre hemos sido respetuosos, nos hemos comportado como caballeros. No somos personas que nos gustan hablar por los medios, pero hoy sí me vi en la obligación de atenderle a los medios y salir a contar lo que está pasando con la institución, lo que están haciendo con el Sportivo Luqueño. Decía recién que no considera un comportamiento de caballeros de parte de la gente de Cerro. Con esto que se dio, quizás se pueda romper alguna relación de ahora en más con la entidad azulgrana de parte de Luqueño, digo. Y vamos a ver qué paso seguir, qué decisión tomar. En este momento estamos muy molestos y cuando uno está así, de repente se quieren tomar cosas que de repente no corresponden, pero vamos a ver. De entrada sí le decimos que vamos a cumplir estrictamente lo que dice el reglamento. No vamos a otorgar más entradas de lo que el reglamento a nosotros nos exige para el equipo visitante. Y vamos a precautelar todo lo que sea necesario para que el encuentro se desarrolle de la mejor manera el día de mañana. Entonces, 400 entradas a la venta, 100 de gentileza. De ahí no se mueve Luqueño por más de que el estadio sea gigante mañana en el Defensor. Sí, señor, y no hay la más mínima posibilidad de que eso nos pueda mover. Si eso nos hacen, ya sería el colmo. Ya nos sacaron la localía, ya nos impusieron un estadio, pero ya no vamos a permitir que nos sigan atropellando nuestros derechos. Desde el lado de la organización, ¿le dan el sector norte o una parte de la preferencia, presidente? ¿Cuál es la idea para esas 500 personas de Cerro? No, preferencia exclusivamente para los socios del Sportivo Luqueño. Ajá. Eso es exclusivo para los socios del Sportivo Luqueño. Así que vamos a usar el mismo criterio que hicieron con nosotros, ¿verdad? En la cancha del Club Cerro Porteño. Nosotros nos dieron un solo sector aquella vez y vamos a ser recíprocos en ese sentido. Correcto. El sector norte para la gente de Cerro. Y para los luqueños, ¿qué precio tendrá las entradas, presidente? Buscando por allí el atractivo que puede. Mirá que yo, por una cuestión de seguridad, yo tengo mi duda de que nosotros podamos darle el sector norte, porque ahí vamos a tener que cruzarnos. Porque ni siquiera eso se tuvo en cuenta. El hincha de Luqueño viene por sur. Cierto. O sea, si nosotros, por una cuestión de seguridad, el sector sur nosotros deberíamos darle a Cerro Porteño. Imagínense que se tenga que cruzar la gente del Luque, porque nosotros venimos hacia el norte, la ciudad de Luque está para el norte. O sea, ¿cómo vamos a hacer que se crucen las hinchadas? Son una locura, ni siquiera esos detalles se tuvo en cuenta para determinar que se juegue el partido Luque Cerro Porteño en el Defensores del Chaco. Vamos a comunicarnos igualmente con gente de seguridad, PF, con Nayo Caballero. Entonces, esta es la idea que hoy tienen, presidente. Sur para Cerro, por el tema del cruce. Por una cuestión de seguridad, por lo menos ahí ya es sentido común, ¿no? Sí, lo más lógico, es lo más lógico. Dios mío, que vean ellos qué hacer entonces, porque sí. ahí va a ser tierra de nadie. ¿Cómo nosotros vamos a pedirle al luqueño que se dé la vuelta, no sé, que vaya para el fondo después para regresar hacia sur? Una locura, muchas cosas no se tuvo en cuenta para este partido. ¿Y en cuanto a vestuarios, qué vestuario van a pedir, presidente? ¿El que va para norte? Cualquier vestuario, ahí no hay ningún. No importa. Pero lo otro por lo menos saben que, por favor, hasta ahí realmente, porque realmente ya sería el colmo.
que se le ponga ahí a la hinchada de Cerro y que nos vamos a cruzar ahí entre todos. ¿Qué hacemos con los socios vitalicios? ¿Qué hacemos con los miles de socios del Club Deportivo Luqueño que vienen? ¿Por dónde se van a tener que movilizar? No, basta, realmente, basta. Se fueron demasiado ya con este tema de imponernos jugar en el Defensores del Chaco. Presidente, sobre ese tema de sur y norte, recuerdo que en un momento ya hubo problemas años atrás con ese tema. Y si mal no recuerdo, tengo que buscar, eso se reglamentó, que cada vez que se use... Está reglamentado, sí, coincido contigo, está reglamentado, pero la hinchada de Cerro está suspendida. O sea te digo a vos, vos sos Nayo Caballero, ¿qué vas a hacer en este caso? Si los luqueños nosotros venimos todos por norte. Y lo lógico sería que se acomode de esa manera, o sea, sur para Cerro, norte para Luqueño, pero digo esto, como está en el reglamento, ahí entramos otra vez en un terreno que puede ser discutible. Y estoy de acuerdo contigo, por eso te estaba diciendo que ni siquiera eso tuvieron en cuenta. Ni siquiera eso tuvieron en cuenta para imponernos jugar en el Defensores del Chaco. No, esto es mucho más complejo de lo que uno se pueda imaginar. Como siempre, presidente, gracias por este momento y le notamos, la verdad, sí, bastante molesto, caliente por la situación, enojado. Por todo lo que... Enojado, sí, por toda la situación. Le sacan del Feliciano Cáceres, casi una imposición, no es casi, es una imposición jugando el Defensores. Ahora también el tema de las entradas y veremos cómo va esto a lo largo de la tarde, mañana igualmente, donde se ubica el hincha del Sportivo Luqueño, porque imagino cómo va a estar su teléfono igualmente, los socios vitalicios, el hincha luqueño, el asociado, cómo está reclamando y le dice, presidente, nosotros tenemos que jugar en el Feliciano Cáceres. Es que es así, ¿verdad? Y la gente no sabe todo lo que nosotros pasamos, ¿verdad? Así que realmente hoy les puedo decir, tenemos un sabor de injusticia y de corazón deseo que esto no pase con otro equipo, con otra institución, y que bueno, que esto sirva de ejemplo para programar mejor los partidos. Por eso está muy bien que usted salga a aclarar esto por fútbol a lo grande acá y que todo el mundo escuche y sepa la realidad de lo que está pasando en el Sportivo Luqueño, presidente. Sí, señor, así que agradezco también a través de ustedes poder llegar a tantos hinchas de la República de Luque. Gracias, presidente, muy amable. Un abrazo. Daniel Rodríguez, presidente de Luqueño. Santa Elena nos inspira a que juntos recuperemos la confianza y nada mejor que acompañarte en esos momentos como reuniones en familia, fútbol y asado. Mucho mejor si es con Santa Elena, el vino que nos reúne desde 1942. Santa Elena, recuperemos la confianza. Llegó la Semana Naranja a Tupi con descuentos increíbles desde el miércoles 17 hasta el domingo 21 de mayo. Te esperamos en el Salón de Ventas Boyani, Músicos del Chaco, la gente sabe. Hoy martes el día Itaú llegó a Punto Farma, 30% de descuento y mucho más. Además podés comprar con tus puntos Itaú. Día Itaú de Punto Farma. Crystal House, expertos en la colocación de vidrios templados de BH laminados con carpintería en aluminios para fachadas, barandas y aberturas en obras corporativas, comerciales y residenciales. Seguinos en Facebook e Instagram o llámanos al 450310. Crystal House, más de 50 años cristalizando sueños. Está el jefe de seguridad de la APF, el licenciado Nayo Caballero. Acaba de cortar con nosotros el presidente del Sportivo Luqueño. Decía, por seguridad, el hincha luqueño tiene que ir a gradería norte en el Defensores. ¿Cómo estás, Nayo? Buenos días, te saluda Jorge Sosa. Hola, Jorge, un saludo para vos, para los muchachos y para la audiencia. Licenciado, no sé si llegó a escuchar la última parte de la charla recién con el presidente de Luqueño, donde exige norte por seguridad para los hinchas de Luqueño, por todo lo que tiene que ver con la preferencia, la gente que va a venir vitalicios, y que por seguridad el hincha de Cerro vaya al sector sur. Pero no sé por qué. Primero está reglamentado. Hay un reglamento que ampara esa distribución. Y segundo, en temas de no sé de qué cruces me están hablando, porque realmente lo mismo cuando Olimpia va al Defensor del Chaco, entra por la calle, digamos, Mallorquín y no tiene ningún tipo de problema y va hacia el sector sur, ¿verdad? Porque entran por Carlos Antonio López. O sea, por Carlos Antonio López no, digamos, entra solamente la gente que va a ir al sector preferencia, ¿verdad? En el caso de Cerro normalmente van y entran por otra calle o por la avenida, pero no sé, no entiendo por qué cruce hay. Si siempre, digamos, Olimpia es la misma cosa. Olimpia utiliza el sector sur y ingresan, digamos, por la calle Mallorquín y estacionan en Mallorquín para
para hacia el lado de la comisaría segunda, ¿verdad? O de eventos deportivos. Eso está reglamentado, no al ser luqueño local, ellos no pueden elegir, porque ellos decían, preferencia va a ser exclusivo para luqueño. Sí, eso no hay problema, ya que cumplan con las 500 entradas que es lo que dice el reglamento, ¿verdad? Eso me parece correcto, ¿verdad? No puedo objetar eso, pero bueno, es una decisión exclusiva del Deportivo Luqueño, pero en la parte del cruce no va a haber ningún tipo de inconveniente. Es más, están suspendidas las hinchadas, o sea que la gente que va ahí es gente normal. No creo que haya buses de barra que estén acompañadas ni el lado de Cerro ni el lado de Luqueño. No tendría que ser así, ¿verdad? En el último clásico estaban suspendidas las dos barras y miles de buses, miles de problemas, estaban todos licenciados. Esa es la realidad, estaban todos. Ya esa es una exclusiva responsabilidad de la policía. Ya, nosotros en ese tema, como órgano rector del fútbol, sacamos las resoluciones y bueno, pero el cumplimiento nosotros no lo podemos aplicar, ¿verdad? Eso ya es una decisión exclusiva de la policía de acompañarlo, ¿no? O sea, nosotros no podemos entrar en esa cuestión, ¿verdad? Porque es una decisión de la policía. Yo sé que hubo incidentes inclusive en la salida, pero es una decisión de la policía que te pediría que le pregunte a ellos. Licenciado, eso quiere decir, y resumiendo este tema, quiere decir que no hay ni una posibilidad de considerar el pedido de Luqueño, o sea, Cerro va hasta el norte, Luqueño en sur. No, eso es lo que se planificó y eso es lo que también la policía digamos lo tiene como. Entonces por eso no hay posibilidad, no sé que haya un pedido de la policía y argumentado, ¿verdad? Pero si no queda así y son solamente 500 personas en el sector norte que vamos a ver justamente ahora con la policía el proyecto que van a tener, ¿verdad? Pero posibilidad de cruce no existe, ¿verdad? Eso digamos es mínimo la posibilidad que pueda existir ese cruce. Entonces vamos a hablar con la policía también, con el comisario Aquino. Recién ya hablé con él, estuvimos hablando de otro tema porque realmente se definió hace un momento, o sea, no es que se definió, sino ya está todo confirmado el partido. Entonces estamos esperando, digamos, a ver, voy a hablar con él para ver qué me dice. Sí, porque el presidente luqueño excusaba de que encima que tienen que cruzar toda la ciudad de Luque, toda Asunción, y ir hacia Gradería Sur, tendrían que dar terrible vuelta, y aparte lo peligroso que puede haber en caso de eso, de que la policía no controle y que vayan los barras. Entonces, para evitar todo eso, le queda mucho más práctico el norte. Eso es lo que excusaba el presidente deportivo luqueño. Sí, pero si vos conoces el estadio, el sector sur, vos tenés una calle, la calle Mallorquín, que está después del supermercado. Sí, yo conozco de memoria eso. Y simplemente le digo lo que decía el presidente. Entra directo al sector sur, ¿verdad? Entonces toda la gente de Luqueño puede estacionar de ese lado, tanto la gente que va a la preferencia misma, porque frente al estadio vos tenés una manzana o 10.000 metros cuadrados de estacionamiento, donde la gente que entra preferencia normalmente es la que ocupa un 80-90% ese sitio, ¿verdad? Entonces, eso puede entrar directamente por la calle Mallorquín. Y lo mismo que los aficionados normales de Luque entran por la calle Mallorquín y no van a tener ninguna posibilidad de cruce con la gente de Cerro, ¿verdad? Pero igual vamos a hablar con el comisario, de tal manera que me diga cuál será el trayecto de Cerro en este caso, ¿verdad? Pero posibilidad de cruce eso no, digamos, no es tan, no tomamos a la ligera, porque ya no es el primer partido que se juega en el Defensor del Chaco, inclusive con los clásicos que se ha jugado Cerro Olimpia ahí, no hubo inconveniente, ¿verdad? de cruce de hinchadas. Hoy en principio no estaba pactado ninguna reunión técnica de seguridad para este partido luqueño Cerro. Por los tiempos ya no da para que se realice eso hoy o mañana, bien temprano en la mañana. Mayo. Nosotros quisimos hacerlo, pero digamos la gente de Luque ya prácticamente no está hablando con nosotros, ¿verdad? Entonces es un poquito más complicado el tema. Entonces directamente lo va a hablar seguramente con la policía, ¿verdad? Ya que el equipo local es responsable de la organización y seguridad del evento, ¿verdad? En este caso, el Deportivo Local es responsable de la planificación
y los planes para la seguridad del estadio en donde fuera. Eso está en el reglamento y deben ellos, hablar con la policía para coordinar todo. Correcto. Gracias, licenciado. Muy amable por este momento. Gracias a usted. Mayo Caballero, jefe de seguridad de la APF. Está reglamentado, tiene que ir la gente de Cerro Norte y notemos otra vez para ver qué va a pasar a lo largo de las próximas horas con Luqueño, que en principio está firme con su posición. La gente de seguridad de APF también por el tema de la reglamentación y veremos al final quién va a ocupar la cabecera norte. Y lo que es cómico que dicen, no, queda a cargo de la policía. Y si sigue estando a cargo de la policía, todos los fines de semana hay problema. Imagínense. Ojalá que esta vez ocurra todo lo opuesto a lo que viene pasando. Sí. Pero qué cosa para complicarse, ¿verdad? Sí, no, en vez de simplificar se complican. Nos falta problemas realmente. Increíble. Desde sacarle de su campo, el local no puede elegir dónde, porque hay una reglamentación. Sí. O sea. La hinchada está suspendida y van... No le dejan jugar en su cancha, no puede elegir en qué tribuna puede estar siendo local. Al final, sinceramente, ahora están imponiendo todo a Luqueño. Sí, por eso te digo. Le sacan de su cancha. Pareciera una conspiración contra Luque. Claro, porque si Luqueño es local, por lo menos le tienen que elegir dónde va uno de cada sector. Claro, lo único que falta es que le impongan hasta el vestuario. Claro, porque ahora va todo eso. Proba el nuevo Rexona Men, sentite fresco y seco al instante con su máxima protección de 72 horas contra el sudor y el mal olor. La pasión te mueve, Rexona te protege. Aprovecha esta oportunidad y cambia tu auto por un 0 kilómetro. Comes y para ofrece a sus socios el crédito con tasa de interés del 11,9% hasta 60 meses de plazo. Comes y par, tu mejor opción. Este domingo explota todo con CNT, 750 millones. Salen sí o sí una casa, un auto, 200 millones en el pozo y 150 millones por número de cartón. CNT para mamá, C por Emoy. ¿Sabes lo que significa darle un grito a tu vida? Es darle a tu vehículo una nafta completa 95 octanos al precio de una intermedia. Carga Grid 95 en todas las estaciones Petrobras. Final en la intermedia, 0-0. Igualaron Recoleta y 24 de septiembre de Areguá. Primer marcador confirmado de esta fecha de adelanto en la categoría interna. Hoy no hubo goleada en el sintético. ¿Será a favor o en contra? Hoy lo opuesto. Hoy jugaron sin arco. Y segundo empate consecutivo del 24. Empezó el otro día el local con Carapeguá y ahora empató de visitante. Y antes perdió. Y había perdido con Río Ñuz 5-4. Sí. De los últimos 9 sacó 2 puntos nomás. Vos sabés que me fijaba un detalle particular, porque vi un ratito el partido al comienzo y los dos arqueros que recibieron muchos goles en fechas pasadas hoy no jugaron. Afuera. Machado de Recoleta y Tobías de 24 de septiembre. Ninguno de los dos Machado, después que perdieron por goleada, con 2 de octubre fue al banco y hoy no estuvo ni en el banco en Recoleta. Sí, y todavía, como decís, estos dos partidos lo viene atajando Martínez, creo que el apellido. Ya se dio el cambio de arquero en 24. Bimbo te lleva a Barcelona, vos y un acompañante a ver un partido del FC Barcelona. Además podés ganar una de las 10 remeras oficiales. Escanea el código QR en los packs y seguí los pasos. Entérate más en @BimboPY. A mamá le gustan las series de misterio y a papá las de miedo. Aprovecha esta super promo fuera de serie comprando un somier de los modelos Titanium Sublime Imperial Renovate de Super Espuma. Llevas una TV HD Fama de 32 pulgadas directo y sin sorteo. Super Espuma, viví más despierto. Animate a ganar millones con Vivan en sus salas de juego. Anda y divertite y sé un ganador con Vivan. Abierto a mayores de 18 años y público en general. Avenida El Yat número 11, edificio Vivan. Seguinos en redes como Casino Vivan. Vivan, la vida es un juego. Y hablando de la intermedia de la tarde, Carapeguá, que ya tiene habilitado su estadio municipal de Carapeguá, va a recibir a Rubio Ñu. Carapeguá, Rubio Ñu, 14:30 y 14:30 igualmente en Campo Grande. Independiente Fernando de la Mora, eso hoy. Es el momento de luchar contra el dengue y la chikungunya con tu mejor aliado Husqvarna. Está en vos transformar tu ambiente en un lugar limpio y libre de mosquitos. Encontrá tu equipo Husqvarna en Chaco, Merck y su red de distribuidores en todo el país. Somos Husqvarna. En El Fabriquero nos encargamos que tu experiencia sea única y que en cada ocasión generemos juntos momentos para recordar. El bar de moda, el bar de siempre, el bar de los amigos. El Fabriquero, estamos en Fernando Luque y San Lorenzo. Seguinos en redes como Fabriquero PY. El Fabriquero, momentos para recordar. Shell baja sus precios hasta 500 guaraníes menos por litro en todas sus nastas. Llena el tanque con Shell Fórmula Super Regular y Shell V-Power. La mejor calidad al mejor precio, precios bajos, calidad Shell. Más de la intermedia mañana, Colegiales 12 de octubre, será a las 10 de la mañana en cancha de Colegiales. Por la tarde, ¿qué partido? Santaní 2 de mayo en el JJ Vázquez 18-15. El crecimiento de tu negocio es el resultado de la pasión, por eso el Fiat Fiorino es tu mejor aliado desde $13,900 bono incluido. Acércate a una de nuestras sucursales de Eurocar o agenda tu test drive al WhatsApp 0985-131-131. Eurocar S.A., representante oficial de Fiat en Paraguay. Tu préstamo Visión Hogar incluye seguro por un año, primera cuota a los 90 días. Además puedes llevarte amoblamiento de la sala más comedor. Informate más en visionbanco.com.
Y hablando de la categoría intermedia, el jueves prosigue todo con Aterrazzo de América en el San Francisco de Asís, 14:30, mismo horario en el Municipal de Campo 9, Pastoreo Martín Ledesma. Llegó a Paraguay el primer y único centro de rehabilitación neurológica del país, CIRA. Cuenta con programas de tratamientos intensivos e integrales. Accede a una evaluación sin costo al 288-7555. Entérate más en redes sociales de CIRA Paraguay. Vení a UNASUR y conoce el gran potencial que tenés con las carreras de UNASUR. Cumplí tus sueños de ser un gran profesional. UNASUR, el poder de crecer. Jugá y ganá en Slot del Sol, casino online con presencia física y más de 15 años de experiencia. Tenemos una nueva promo para clientes nuevos. Si te registrás con el código Rubín, ganás 15 jugás gratis en el Happy Ape habanero y un bono de bienvenida al activar tu cuenta por 200.000 guaraníes. Jugá y ganá en Slot del Sol online. 18:15 el jueves, San Lorenzo, 3 de febrero, hacía repaso de la intermedia. Firma el presidente Luqueño, no le va a dar más entradas a Cerro. Sí, 400 entradas a la venta y 100 de gentileza son las 500 entradas, ellos se mantienen eso. Sí, hace respetar el contrato, pero más que nada lo hace porque está enojado. Molesto, se lo escuchó bastante molesto. Incluso hasta recibiendo... Pero con razón está enojado. La economía, porque quizás podía recaudar un poquito más con la hincha de Cerro, al final se queda en eso. Y el tema de sur y norte me parece que no lo va a poder aplicar, porque está reglamentado, ¿no? Pasa que está en el reglamento del campeonato, que las veces que se juega en el Defensores, sur tiene que ser para Olimpia, norte tiene que ser para Cerro. Así como ellos se aferran al tema de las 500 que está en el reglamento y que nadie les puede discutir, creo que va a ser la misma situación, por más disgusto y todo lo demás. Esperemos que no pase a mayores, que mañana no haya cruce, porque si no ya estaríamos hablando de una inoperancia policial. Ya algo queda cambiando eso, ¿verdad? Pero hay un reglamento. Sí, queda a cargo de la policía, como dijo nadie. Vamos a ver qué es lo que pasa mañana, qué novedades tenemos. Esperemos que sean todas futbolísticas y deportivas y no extra. Sí, totalmente. Penalty te conecta a lo mejor del deporte: pelotas, indumentarias, calzados, todo lo que necesitas para ser el número uno en la cancha. Penalty. En el mes de las madres, prende el mejor regalo: un televisor de 43 pulgadas con sistema operativo Wivos de Tokio, y con tu compra ya podés participar por pasajes para viajar con mamá a ver la gran final de la copa más importante de Europa. Con Tokio vamos con mamá a la gran final. Llegaron a Bristol las super ofertas en celulares y televisores. Aprovecha para renovar tu celular y televisor sin entrega inicial. Además podés ganar premios increíbles. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Mirando un poquitito lo que tiene que ver con el mercado brasileño, bien por Mourinho, que vuelve a Bahía. Vamos a escucharlo después. Vamos a hacer el contacto con los compañeros a Bahía. Alguna vez ya fue allí Camacho, ¿verdad? Era el último. Llegó a jugar Camacho. Beltrán me parece que pasó. También, el equipo de Florianópolis. Sí. Que creo que está en Serie B. Serie B ahora, y está mal. Acá veo 14º. La segunda división. Vamos a ver qué jugadores tiene. Es un equipo que siempre está en A, B, o sea, hasta ahí, sube, baja, pero no para bajar a la C, porque este ritmo está para bajar a la C, pero ahora de la mano de Mourinho la idea es mantener la categoría el Avaí, y siempre tuvo buena relación Regis allí. Siempre llevó jugadores en su momento al Avaí, entonces va a debutar allí el viernes, veo, contra Goianiense, viernes 20:30 de visitante. Goianiense ante el Avaí, el nuevo equipo en la Serie B de Brasil de Gustavo Mourinho. Así está lo que tiene que ver con el Brasileirão, pero en la versión nacional B. En Coop sabemos que lo más importante es el bienestar de la familia, por eso te brindamos productos de la mejor calidad para cuidarte desde adentro. Queremos que vos compartas y disfrutes de tu familia sin preocupaciones. De los lácteos nos encargamos nosotros. Lácteos Coop, el sabor de la familia. En Panal Seguros desde hace 20 años trabajamos para darte el respaldo que necesitas en el momento que necesitas. Confía en Panal Seguros, sentí la confianza. Con cubiertas Kumo Tire, anda sin preocupaciones porque te dan 150 días de garantía especial en tus cubiertas contra todo tipo de daño accidental. Encontralas en Chacomer y todos los distribuidores del país. Maneja tranquilo con cubiertas Kumo Tire. Una categoría que conoce porque allí venía dirigiendo al Ceará en la B. Veo, por ejemplo, el nombre del ex equipo de Florentines, está también hoy. Sport Recife está noveno, por ejemplo, viene liderando Victoria con 15 puntos. Criciúma, que en alguna vez ya estuvo también en primera, está segundo Goianiense, el ex equipo de Churín, 14 unidades, y cuarto Guaraní de Campinas, los primeros ubicados. Tienen 15 puntos los líderes, tiene 6 ahí, arrancó el torneo, está todavía a tiempo de recuperación, un torneo largo. Igual que lo bueno es que se mantiene en Brasil porque será su tercer trabajo allí, quiere decir que está muy bien conceptuado en el fútbol brasileño. Coritiba primero. Coritiba se hará y ahora la tercera oportunidad en Avaí. Eso es bueno, entrar bien al mercado, porque en Brasil
básicamente es como la intermedia, a veces de repente pierden 3-4 partidos, cambian, el mismo técnico aparece en otro equipo y así se da una rotación. Lo bueno es que en el caso de Mourinho siempre le respetaron, en Corinthians un tiempo importante, lo mismo fue ahora en Ceará, si bien ahora fue la complicada, pero ya estuvo antes. En Ceará como que cortaron a mitad de camino, pero duró más tiempo de lo que a veces que otros técnicos. Sí. Y en Avaí creería que si es esa por lo menos la idea de la filosofía de los anteriores clubes, deberían de respetarlo también un tiempo importante para que... Sí, todo depende del resultado. El fútbol hoy en día es resultado, ya tema contrato, tema proceso, prácticamente. Igual un cierto tiempo de adaptación cuando llega el entrenador, o sea, siempre hay un poquito, pero ya esperan algún avance cuando llega el nuevo técnico. Son pocos los clubes que respetan eso. Al final el resultado. Sí, tal cual. Recibir flores es sinónimo de sorpresa, alegría y felicidad. Regalamos a esa persona especial. Ingresa a bmyflores.com. Regalamos BMyFlores. ¿Sufrís de acidez y reflujo? Probá Clansol, el omeprazol de Lasca que elimina síntomas gástricos por 24 horas. Disponible en todas las farmacias del país y es apto para celíacos. Volvé a sentirte bien con Clansol de Laboratorios Lasca. Nuestra calidad, su seguridad. La mejor opción para instalar su industria, depósito o fábrica, urbanización Centro Industrial de Villeta 1 y 2. Ubicada en el sector industrial con mayor desarrollo del departamento central. Más info al 413-7000. La Paraguaya Inmobiliaria S.A. asegura su inversión. Oscar Ullón en sintonía. Guga Kurten es el torcedor ilustre de Avaí. Él es de ahí, de la zona. Es hincha del Avaí, Guga Kurten. El otro día lo escuchaba, el tema de los procesos, lo escuchaba Martín Palermo, técnico de Platense, en la previa con Racing. Ellos están muy comprometidos con el descenso y él decía que hoy en día ya no se respetan los procesos, los contratos, es partido tras partido. Y la gente que hablaba y opinaba sobre eso, los hinchas de Platense decían, no, ¿cómo lo vamos a echar a Palermo si no tenemos cómo pagar la rescisión? Entonces, lo mantenían más por eso que por el proceso. Y bueno, ganó y tomó un poquito de aire ahora. Hablando de aire, ya estamos con el aire NP igualmente. Ahí están los muchachos a full, ¿verdad, Diego? ¿Cómo estás, Diego? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Jorge? Un saludo para todos, Dieguito. Perdón. Estamos en vivo. Estamos en vivo. Me cayeron las hojas, niño. Disculpame, hermano. Disculpame, niño. Disculpame. Bueno, bien. ¿Qué equipo tienen ahí, no? Porque fíjate que parece un violín. O sea, Germán da el pie, dice aire, nos dan el aire a nosotros. Sí, estamos ahí justito. ¿Qué querés decir en esto? ¿Que le limpiemos a Arturo? No, que justamente dijiste aire y entramos nosotros al aire. Ahora se entiende. Sí. ¿Cómo le ve Ernesto a Diego para el pádel? No te saludé, ¿cómo estás, Ernesto? Disculpa, pasa que estamos ahí los dos. Y mirá, si una persona como Diego, que fue deportista en su momento, creo que es cuestión de que se adapte. O sea, el pádel obviamente que es mucho más, si bien es un deporte de coordinación, es mucho más fácil que el tenis. El tenis, tener una raqueta que tiene cuerda, su centro de gravedad muy pequeño, es mucho más difícil. Yo lo veo. Para los que no, tanto televidentes como también oyentes, gran maestro del pádel, Ernesto. Por eso le hacía esa consulta allí, le decía a Diego en eso. Hablando del pádel, está como pelotita de pádel el juego luqueño y Cerro va, viene hasta aquí, pero serán del Defensor del Chaco y está muy molesto el presidente de luqueño. Primero porque le sacaron de su escenario, después por el tema de la ubicación inclusive de la hinchada del Sportivo Luqueño. Habló Daniel Rodríguez, si quieren Diego, Ernesto, compartimos allí para la audiencia igualmente en NPI. Daniel Rodríguez arrancó bien la charla, pero sobre el final se fue levantando un poquitito principalmente el tono de la voz. Sí, Diego. Un detalle, lo sacó el presidente al delegado de la divisional. Así mismo. No es un dato menor que un equipo como Luqueño no tenga, a partir de ahora, ya no tenga representación en APF. ¿Es que nos sirve si al final la APF va a terminar programando los partidos? Decía, palabras más, palabras menos, y no tendrá representación a partir de aquí en la APF el Sportivo Luqueño. Escuchamos a Daniel Rodríguez en la primera parte, presidente Luqueño. Lamentamos muchísimo lo que está pasando. Luqueño se siente totalmente avasallado en sus derechos y bueno, lo que ha ocurrido con este partido que se ha programado es la gota que llenó el vaso, situación que nos llegó a tomar la determinación de retirar la representación del Club Deportivo Luqueño ante la Divisional de Honor. Ya no hay un argumento que pueda sostener el hecho de que Luqueño le pueda jugar de local ante Cerro Porteño y Olimpia, por una sencilla razón, y yo me voy a remitir a los antecedentes. Si vamos a tomar como pretexto una cuestión de seguridad, la hinchada de Libertad y la hinchada de Guaraní son suspendidas en un encuentro que se desarrolla en la cancha de Solamérica. La hinchada de Cerro Porteño es suspendida en un encuentro que se desarrolla en la cancha del Club Libertad. La hinchada Olimpia es suspendida
en un encuentro que se desarrolla, un encuentro Olimpia Libertad en el Defensores del Chaco. Escaramuzas, problemas entre Cerro Porteño y Luqueño en la cancha de Cerro Porteño. Escaramuzas la vez pasada, el sábado pasado, en el partido Cerro Porteño Olimpia, entre la misma hinchada de Cerro Porteño. ¿Cuál es el criterio que hoy se va a poner como fundamento sólido para decir que la única cancha que no reúne las condiciones de seguridad para un partido como este es la del Sportivo Luqueño? ¿Se retiran de la divisional? ¿No tendrán representación allí? No vamos a tener representación, Jorge, ya no tiene sentido. Sí quiero aprovechar a través de ustedes decir que Luqueño nunca propuso, ni menos aceptó jugar en el Defensores del Chaco ante su par Cerro Porteño. Esa fue una decisión unilateral de la divisional profesional, no fue una propuesta del Club Deportivo Luqueño. Sí, en la sesión en la cual se determinó que Luque juegue en el Defensores del Chaco, se dejó la posibilidad de que nosotros por lo menos podamos cambiar el escenario del encuentro entre los pares. Esa situación se dio, nosotros conseguimos, ya que no nos permitieron jugar en el Feliciano Cáceres, dijimos, bueno, tratemos de buscar una cancha que le permita al hincha del Deportivo Luqueño llegar lo más rápido posible. Esa cancha era la cancha de Libertad, que apenas está a 15 minutos de la ciudad de Luque a través de la costanera, y era un estadio que reunía las condiciones necesarias para que Luqueño realmente pueda jugar de local, que Luqueño pueda ejercer su derecho de jugar de local su partido ante Cerro Porteño. Bueno, ni siquiera eso nos permitieron hacer. No solamente nos sacaron la localía, sino que nos impusieron jugar en el estadio Defensores del Chaco. Y esa ya era una situación que nosotros como institución no podíamos permitir. Por lo tanto, hemos retirado la representación ante la divisional profesional. ¿Por qué se toma esa decisión? ¿Piensa que hay una conspiración en contra de Luqueño? No, yo no sé. Lo que sí te puedo afirmar es que se ha cometido una injusticia terrible con el Club Deportivo Luqueño, y que esto sirva también para que no se vuelva a cometer esto, ¿verdad? Que realmente se arbitren los mecanismos necesarios para que este torneo sea un torneo justo para todos los equipos, donde compitamos en igualdad de condiciones. Hoy el Sportivo Luqueño ha sido perjudicado tanto en lo deportivo y económico, y eso está ahí. Allí está, las palabras. Hay una segunda parte, pero es un poquitito reiterativo, ya desde la parte de la molestia, donde no desea que el hincha de Luqueño asista al sector, o sea, desea, mejor dicho, que asista norte, por seguridad. Sí, bien, por la proximidad, López, queda más fácil. Luqueño, sector norte. Eso es lo que decía el presidente. Pero Nayo Caballero explicaba lo opuesto. Eso por reglamentación, Víctor, decías, es imposible. Está en el reglamento. Cerro, cuando juega en el Defensores, tiene que usar la hinchada del sector norte. Olimpia, cuando juega en el Defensores, la hinchada del sector sur. Así que me parece que no va a poder utilizar eso que quiere Sportivo Luqueño. Lo que sí fue claro, y me parece contundente el presidente de Luqueño, es que 400 entradas a la venta para Cerro, 100 de gentileza, de ahí no se mueven, no le van a dar más entradas a la gente de Cerro. El jefe de seguridad de la APF, el licenciado Nayo Caballero, explicando igualmente la situación que tiene que ver con las graderías y los aspectos de seguridad igualmente de este partido. Primero está reglamentado, hay un reglamento que ampara esa distribución. Y segundo, en temas de no sé de qué cruces me están hablando, porque realmente lo mismo cuando Olimpia va al Defensor del Chaco, entra por la calle, digamos, Mallorquín, y no tiene ningún tipo de problema, y va hacia el sector sur, ¿verdad? Porque entran por Carlos Antonio López. Ya. Por Carlos Antonio López no, digamos, entra solamente la gente que va a ir al sector preferencia, ¿verdad? En el caso de Cerro, normalmente van y entran por otra calle o por la línea, pero no sé, no entiendo por qué cruce hay. Si siempre, digamos, Olimpia es la misma cosa. Olimpia utiliza el sector sur y ingresan, digamos, por la calle Mallorquín y estacionan de Mallorquín para hacia el lado de la comisaría segunda, ¿verdad? O de eventos deportivos. Eso está reglamentado, no al ser luqueño local, ellos no pueden elegir, porque ellos decían, preferencia va a ser exclusivo para luqueño. Sí, eso no hay problema, ya que cumplan con las 500 entradas que es lo que dice el reglamento, ¿verdad? Eso me parece correcto, ¿verdad? No puedo objetar eso, pero bueno, es una decisión exclusiva del Deportivo Luqueño, pero en la parte del cruce no va a haber ningún tipo de inconveniente. Es más, están suspendidas las hinchadas, o sea que la gente que va ahí es gente normal.
no sé, no creo que haya buses de barra que estén acompañados ni el lado de Cerro ni el lado de Luqueño. No tendría que ser así, ¿verdad? En el último clásico estaban suspendidas las dos barras y miles de buses, miles de problemas estaban todos. Esa es una exclusiva responsabilidad de la policía. Nosotros en ese tema, como órgano rector del fútbol, sacamos las resoluciones y bueno, pero el cumplimiento nosotros no lo podemos aplicar, ¿verdad? Eso ya es una decisión exclusiva de la policía de acompañarlo, ¿no? O sea, nosotros no podemos entrar en esa cuestión, ¿verdad? Porque es una decisión de la policía. Yo sé que hubo incidentes inclusive en la salida, pero es una decisión de la policía que te pediría que le pregunte a ellos. Licenciado, eso quiere decir, y resumiendo este tema, quiere decir que no hay ni una posibilidad de considerar el pedido de Luqueño. O sea, Cerro va hasta el norte, Luqueño en sur. No, eso es lo que se planificó y eso es lo que también la policía digamos, lo tiene como... Entonces, no, por eso, no hay posibilidad, no sé que haya un pedido de la policía y argumentado, ¿verdad? Pero si no queda así y son solamente 500 personas en el sector norte, que vamos a ver justamente ahora con la policía el proyecto que van a tener, ¿verdad? Pero posibilidad de cruce no existe. Niño, sí señor, una consulta acá, estamos hablando con Ernesto. Sí. Si van a gradería los de Cerro, 400 dijo 400, Nayo. Sí. Lo van a agrupar, me imagino, en la gradería central, creo yo, un vallado en los costados, para que tengan seguridad. Porque esa gradería te mete 6.000 personas, y creo que lo van a agrupar a todos ahí, si son 400 personas, con un vallado en los costados. Sí. Da la sensación. Vienen usando hacia Platea, hacia el lado de Platea hay una barrera policial generalmente. Sí, pero con eso ya, no especificó, no dijeron nada de eso. Pero lo vienen utilizando. ¿No? Claro, pero es una incertidumbre, como se viene manejando todo hoy en día, es una incertidumbre. No sabemos cómo. Inicialmente sí, y por el tema de reglamentación, la central será para el sector norte. Si bien Luqueño quiere ese sector de... 400 de la venta y 100 de cortesía. Sí. Y las 100 de gentileza también irían para esa zona de gradería. Sí. Víctor, sí. ¿Vos creés que este tema de que se ajustan al reglamento luqueño y le da solamente 400 o 500 entradas, se da por el problema que hubo de que lo obligan a jugar en el Defensores, sino quizás por una cuestión de, no sé, de quedar bien y tal, le hubieran dado más entradas? Pienso igual, están enojados ellos, por eso no se van a mover. Se ajustan al reglamento nomás. Sí, por eso se ajustan a la capacidad mínima para visitantes, porque si no, hasta económicamente pierde el Luqueño, porque iba a poder vender quizás más entradas para la hinchada de Cerro Porteño, tiene que pagar el alquiler del estadio, el costo operativo, pero porque están disgustados toman esta medida. Y sí, evidentemente se pudo haber evitado, pero bueno, vamos a ver qué sucede con este tema. Y sí, porque se dice, Ernesto, que fue una decisión unilateral, o sea, dijeron, se juega en este estadio, en estas condiciones. Y allí que ellos se retiran de la divisional, ¿verdad? Porque define todo la divisional de la APF, el estadio, lugar, dónde ubicarse, si viene una reglamentación de ese lado. Recién compartiendo el material, una experiencia nuevamente, ya la tercera para Gustavo Morínigo en el fútbol brasileño, antes Coritiba, la experiencia en Ceará en la B, igualmente ahora en el Avaí. Si les parece y si tenemos tiempo, depende de qué dice Harry por allí, escuchamos a Gustavo Morínigo y esta nueva opción que tiene allí en Brasil en el Avaí. No está pasando un buen momento, pero buscará levantar sin duda esto con el Avaí. ¿Les parece? Escuchamos a Gustavo Morínigo. Dale. Anoche se cerró el contrato con ellos, gracias a Regis que hizo los contactos también. Se contactaron con él y nosotros quedamos conformes con lo ofrecido también y conocemos también el plantel que tiene. Sabemos que puede recuperarse a pesar de que el momento actual no es tan bueno. Es un club que siempre pelea por ascenso. En este momento estamos en camino ya a Santa Catarina para tomar el equipo. ¿Tu debut contra Goianiense? Viernes contra Goianiense ya, y se juega 5 o 6 partidos cada 3 o 4 días prácticamente, o sea que no tenemos mucho tiempo de trabajo prácticamente, pero bueno, tomar la responsabilidad con todo lo que tenemos ahora. ¿Y el plantel cómo está? ¿Hablaste, viste? ¿Cómo está? Bien, tengo algunos conocidos ahí que ya me tocó dirigir en Coritiba, otros en Ceará, así que en este momento me estoy actualizando rápidamente y ya tenemos conocimiento, por supuesto, pero vamos a entrar en detalle a partir de hoy. ¿Y qué es Avaí? Contanos institucionalmente, lo estás diciendo vos, pelea permanencia, contanos. Un equipo que descendió el año pasado, ¿verdad?, de la Serie A.
el año que yo estuve en Curitiba estuvimos peleando también por ascender, ascendimos realmente los dos equipos, es un equipo tradicional de Santa Catarina, los más fuertes, y repito, cada año está peleando por ascenso, así no tiene tanta permanencia, ¿verdad? Por eso que pelea siempre cada año el ascenso y generalmente lo consigue. Va Dios del Burgos conmigo, Martín Pablo Rosso, son los que estamos viajando por allá en este momento. Nuevo técnico del ABAI, está en un momento complicado, pero como bien decía, mucho trabajo no va a tener el día ya porque es competencia plena allí, Germán. Sí, ahí es jugar y recuperar. No hay chance de poder practicar mucho. Sí, es un experto en naufragio ya, Gustavo, ¿no? Todo equipo que anda mal, él le da el barco para enderezar. Y eso es una ventaja que tiene esto, Gustavo, el conocer el mercado brasileño, sabe que siempre se juega así, ya sea primera división como el ascenso, es cada 3 días partido, entonces ya conoce. Es distinto cuando uno va de afuera y adaptarse a ese tipo de torneo, porque por lo general tenés un partido o 2 por semana, pero ahí en Brasil es mucho más seguido. Olimpia tiene baja con relación al partido hoy también, ¿eh? Sí, bajas importantes. Víctor hoy va casi con un equipo, por lo menos en relación al anterior juego, de 7 a 8 cambios prepara hoy Aguirre para lo que se vendrá ante General Caballero. Y sí, y por ejemplo como novedad está para arrancar el titular Romaña, la primera vez que juega de titular desde que llegó a Olimpia. El probable equipo: Olveira en el arco, Zárate de lateral derecho, Romaña, Junior Barreto, Iván Torres por izquierda, Hugo Quintana, Ramón Martínez, Sebastián Quintana en el medio, extremo a la derecha Diego Torres, extremo a la izquierda Manuel Romero y de 9 Bruera. Con respecto al clásico, juega Olveira, juega Iván Torres. Y por ahí nos quedamos, después todo un equipo diferente, porque descansa Antolín Alcaraz, no está Salazar, no está Alejandro Silva, no está Richard Ortiz, no está Paiva, no está Hugo Fernández, no está Fernando Cardoso, que fue suspendido por quinta amarilla, así que hablamos básicamente de un equipo alternativo para enfrentar hoy a General Caballero. Bueno chicos, gracias por el contacto, nos encontramos mañana. Hasta mañana, hasta mañana. Dale, bueno, contacto con los compañeros en NPI. El bloque. Sacando Olimpia, volviendo a la Olimpia, sí, que son dos. Y sí, solo Olveira y dos Torres. del último clásico. Sí, del último clásico. Porque en la saga habían jugado Alcaraz y Gamarra, lateral derecho. Romaña lateral, impensado. Pues no tiene movilidad. Sí, ¿no? yo creo. No, pero físicamente me parece que no le da para lateral. No. Y recuerdo algún partido que Zárate en un momento de juego llegó a cerrar de lateral. O salvo que jueguen con línea de 3, que después se haga línea de 5. Y no línea de 4. Y ahí en ese caso me parece que el que más encaja como carrilero sería Diego Torres. Exacto. Va a tener que hacer el esfuerzo de jugar en una posición incómoda, me parece, para él. Pero sí, podría ser la otra alternativa. Por la juventud que tiene le da para hacer ese. Sí. Hay que ver. Hace más de 150 años los lubricantes Móvil acompañan la evolución de los motores trayendo tecnología e innovación para vehículos de todo el mundo. Descubrí la tecnología Móvil para que tu motor dure más. Si hay movimiento, hay Móvil. Cerámica Itagua, su casa para toda la vida con los mejores materiales desde el piso hasta el techo, solo de Cerámica Itagua. Ventas al 607-151 y 0982-104-287. También estamos en Instagram como cerámica-itagua y en la web cerámicaitagua.com.py. Cerámica Itagua, 100% pasión. Estudia en el Instituto de Formación Profesional Colping, los mejores cursos modulares de formación profesional y tecnicaturas superiores. Comunicate al 510-971-2 o escribí al WhatsApp 0981-434-771. Estudia en el Instituto de Formación Profesional Colping. Y aquí me dice Juan Hidalgo, ¿qué pasó Otálvaro? ¿Otálvaro está en la lista o no está? No, otra vez quedó fuera. Sí, otra vez quedó fuera. ¿Hasta cuándo tiene contrato él? Él me parece que renovó a principio de año. ¿Tiene hasta junio? Voy a ver, no, me parece que tiene más tiempo, por lo menos hasta fin de año. Es raro, como. Vamos a buscar. La verdad, llama mucho la atención. Sí. Porque encima las veces que le tocó, rindió. Y no tenemos información de que esté lesionado. Diciembre de 2023 fue la renovación. A mediados del año pasado, por 18 meses. Así que hasta fin de año tiene el colombiano Otálvaro. Aquí está estaba haciendo la consulta. Está con una distensión del ligamento de la rodilla. Con razón que está desaparecido hace 2 o 3 fechas. Estaba haciendo la consulta y no, porque algo raro pasaba allí, ¿verdad? Por algo no estaba Sergio Otálvaro, y está con una distensión del ligamento en la rodilla. Ya hace 10 días aproximadamente que está con esto, pero está pronto a recuperarse. Estaba con una distensión del ligamento en la rodilla, entonces Sergio Otálvaro, esa es la explicación.
Ella es única como los accesorios de Erimark. Mamá es multifacética, así que su auto debe adaptarse. En Erimark encontrá todos los accesorios por tus compras en el mes de mamá. Participás de vales de spa, vales de belleza y vales de combustible, todo para mamá. Accesorios únicos para mamás únicas. Erimark, lo que la fábrica no te dio. Carga Supra 95 aditivada de Copetrol, más octanos, mejor precio, 95 octanos y aditivos que mantienen limpios los inyectores y cuidan tu motor. Todo gracias a su fórmula tecnomolecular. Carga Supra 95 aditivada Copetrol. ¡Vamos! Dependiendo de qué tipo de distensión, eso molesta bastante, creería Germán. Claro, hay que ver si es el colateral, el ligamento colateral interno de la rodilla. De todo lo mal que te puede pasar a la rodilla, es lo más leve, pero es fastidioso si no recuperas bien el dolor y la inflamación. ¿Por qué? Porque al contacto con el balón, cada vez que vos golpeás borde interno, cualquier tranque se te va a molestar y se te puede hacer crónico. Entonces, o sea, no es grave, pero es molesto a la vez. Esa es la explicación entonces para los hinchas olímpicos que nos preguntaban. Luego Tálvaro, hacíamos la consulta y está con una complicación médica, está con una distensión de ligamentos en la rodilla ya hace 10 días aproximadamente. Por eso no viene apareciendo el colombiano Otálvaro en Olimpia. Indalco Seguridad en Ciudad del Este, zapatones Bracol 100% cuero, cascos, caretas, protectores auditivos y guantes para trabajo. Supercarretera Camino Hernandarias a 800 metros del viaducto kilómetro 4. Teléfono 061-570-570. Indalco SRL. Hay un mundo de ricos sabores que llega a todos. Es el mundo del Lactolanda, el lácteo número 1, el más preferido y consumido del país. Lactolanda, cada vez más rico, la salud de cada día. Pufa Energy con ginseng, omega 3, vitaminas y minerales te ayudan a aumentar el rendimiento físico, mejorar la memoria y la concentración. Recargate energía y vitalidad con Pufa Energy, calidad, éticos. Se reportó Cesarito, hasta aquí no, porque ya apareció el amigo Juan Hidalgo, ya apareció Oscar Ullón. Se lo extraña Cesarito. Sí, puede que esté allí, pero no esté enviando un mensaje. Esperamos el mensaje de Cesarito que... Quizás le mandó a Víctor, porque viste que a Víctor le manda. No, tampoco. O por ahí le envió a Pancho Cesarito un mensaje. ¿Cómo estás, Pancho López? Hola, Jorge. Hola, Víctor. Hola, Germán. No ¿No se reportó? No. ¿Pleno viaje o ya llegaste a Villarrica? ¿Pleno viaje? Estamos camino a Villarrica. Ahora hicimos una parada técnica y en una hora aproximadamente estamos ya por la ciudad de Villarrica para lo que va a ser el partido del puntero Libertad frente a Agua Ireña, o visitando a Agua Ireña, con relación a ese partido, niño. Buena temperatura, buena temperatura para lo que va a ser. Seguramente va a bajar un poquito más a la hora del partido. Muy agradable la jornada del día de hoy realmente, y viaje tranquilo hasta aquí para lo que es este compromiso a 1 hora del Parque del Guaira. Cuidado con el camión, se escuchó un camión allí, era un bocinazo. Estamos, sí, está cerca de un camión. Hicimos una parada técnica, por eso decía. Claro, parada técnica. Estamos frente a la estación de tren de Zapucay en este momento. Están cerquita. ¿Están a cuánto entonces? Sí, técnicamente. Y 1 hora. 1 hora. 1 hora. 1 hora también. Roque está para volver en Libertad. ¿Qué datos tenés? Me pasaban esos. Roque en principio titular en Libertad. Cuidado el camión. Roque titular, sí. La misma información es la que tengo, mi querido niño. Correcto. Vamos al porcentaje, así te liberamos de la parada técnica, dependiendo si es parada técnica 1 o 2, pero bueno, ya no vamos a entrar en detalles a esta hora. Debe estar comiendo chipas, Pancho, olvídate. Está comiendo algo. Sí. En el Parque del Guairá, Guaireña Libertad, porcentaje del señor Francisco López. 40-60. Por una cuestión de tiempo, así te liberamos. Vamos con Francisco López. Olimpia General Caballero, Francisco. 60-40. Un abrazo, señor. Un abrazo. Buen viaje. Saludos a la mesa. Abrazo. Y nosotros seguimos con el porcentaje aquí, ya lo nuestro, para liberarlo a Pancho, porque estaba en su parada técnica, entonces no queríamos complicar la parada técnica de Pancho. Estaba digiriendo la chipa. Sí. Buen viaje para Pancho. Guaireña Libertad. Víctor Villalba. Guaireña Libertad, 18 horas. 40-60. Germán, le veo con cara de empate, pero no sé, me va a decir. Guaireña Libertad, Germán. 40-60. No tenía cara de empate entonces. Y para vos, niño, Guaireña Libertad, 50-50. La Plata Empeños, la primera casa de empeños del país con certificación internacional ISO 9001. Te ofrecemos mucho más dinero y toda la tranquilidad de empeñar con la mayor casa de empeños del país. Ingresa a laplata.com.py, empeña seguro, empeña en La Plata. Pollos Amanecer te provee proteínas y nutrientes con bajo contenido de grasa, más ricos, más saludables. Pollos Amanecer es paraguayo, es nuestro. Producido por Granjeros Campo 9 S.A. Vos microfónica el niño hoy. Olimpia General Caballero, 20-30. Víctor Villalba, Olimpia General Caballero. 60-40. Igual con los cambios. Sí, 60-40. Sí. ¿No crees que te pregunte de vuelta, Víctor? No, me mantengo, 60-40, sí.
Con duda, pero sí, vamos. Germán Cafa Olimpia, General Caballero. 50-50. 50-50. Empate. Pancho dijo 60-40, ¿verdad? 60-40, sí. Niño, Olimpia, General Caballero. Antes, Darío. En Joseph Barber contamos con espacio exclusivo para caballeros para que disfrutes de un servicio de corte y barbería de primer nivel. Conoce más en Instagram como @JosephBarberOficial. Seguimos creciendo para vos en los servicios para tu Toyota camión y nos habilitamos un nuevo taller en la sucursal de Abasto para mantenimiento preventivo, mecánica general y más. Visítanos en Avenida Defensores del Chaco y Algodonal frente al mercado de Abasto. Llama al 619-0000 para agendar tu cita. Olimpia, General Caballero, niño. Vamos con el porcentaje. 50-50. Universidad San Lorenzo te ofrece carreras acreditadas por la ANEAES, Bioquímica, Contabilidad, Derecho y otras carreras. Llámanos al 235-8000 o ingresa a unisal.edu.py. Cantabria sea expertos en pisos cerámicos y porcelanato, 60 modelos en oferta permanente, precios de remate en artículos seleccionados, hasta 35% de descuento en porcelanatos clase A. Consultas al WhatsApp 0972 55 53 33, dirección Charles de Gaulle 2034 y Dr. Víctor Idoyaga. Asunción, Cantabria sea. Quedamos por aquí los porcentajes, nos da el tiempo mañana, hacemos Luqueño Cerro y mañana también Tacuaré Guaraní, ya el jueves los partidos del jueves propiamente. Para recordar cómo está la tabla, así actualizamos también para la audiencia. Francisco López 50, Jorge Sosa 50, Víctor Villalba 48 y Germán Cafa 44, la tabla del porcentaje. Asado y fútbol Álamos, porque si es vino es Álamos, distribuye y representa Frutos de los Andes. ¿Sabías que con Kenton tenés más servicios oficiales, más repuestos y más valor de reventa? Elegí el camino correcto, elegí Kenton Chacomer, respaldo total. Venía a conocer los nuevos centros Yokohama sobre las avenidas Aviadores del Chaco y Félix Bogado, en donde te ofrecemos la mayor variedad y todos los servicios para tus neumáticos. Yokohama, el neumático con la mejor relación precio-calidad. Del lado de Guaireña, para la organización, estoy observando que está subiendo en las redes sociales por el Día de la Madre. Hoy pueden ingresar de forma gratuita si llevan la camiseta albiceleste. Tienen que llevar la remera albiceleste. Ingresan gratis las madres hoy para Guaireña Libertad. Y un detalle no menor, deben ir acompañados de sus hijos menores. Ese es el combo allí. Entonces, madre con los hijos, ingresan gratis los hijos, menores de 10 años también gratis. Feliz día, mamá, dice el flyer de Guaireña. Bien por el gesto allí. Las mamás albiceleste ingresan gratis entonces en todos los sectores del estadio hoy para Guaireña Libertad. Tienen que ir acompañadas de sus hijos menores. Buena iniciativa. Menores de 10. En para uno lo mismo. Para uno lo mismo. Hoy Olimpia, dice por el Día de la Madre, todas las mamás franjeadas y los niños menores de 12 años podrán ingresar gratis al encuentro de esta noche ante General Caballero. Eso está muy bueno porque los chicos, más que nada para los niños, que vayan adquiriendo ese sentido de pertenencia. Claro. Que van a ver su equipo con la camiseta de su equipo, no con de otro equipo, otro país o de la selección. No, está muy bueno eso. Pero me gusta la idea. Se ve eso, por lo menos en las canchas, se ve cuando es Cerro Olimpia. Pero bien para el de Guaireña. Claro, principalmente el de Guaireña. Allí, que sean hinchas del equipo ahí de la ciudad. En preferencia Olimpia veo que normalmente van con camiseta Olimpia. Y los de Cerro también van. Pero como bien decías, para no desviarse, con todo respeto a algún equipo internacional que pueda tener también sus gustos, que vaya con una camiseta de su equipo. Buena iniciativa entonces hoy, tanto el equipo de marketing de Olimpia y de Guaireña, por el tema de las madres y los chicos hoy para estos dos juegos. Electroban premia mamá. Por tus compras generás cupones electrónicos para participar de una gift card de 5 millones de guaraníes y muchos premios más. Visita electroban.com.py. Electroban, mejorando tu calidad de vida. Llegó el yogur con cereales La Pradera, perfecto para el desayuno, postre o la merienda. Encontralos en todos los puntos de ventas del país. La Pradera, lo mejor en lácteos. Con el Sol Seguros puede sentirse protegido siempre, en todo lugar. Tenemos los mejores planes para usted, su familia, su vida. Cuidar y cumplir con nuestros asegurados es lo más importante, con experiencia, seguridad y respaldo global. Comunicate al 236-3000 y descubra la diferencia. Para ir gestionando más esa posibilidad. Si no es para ahora, para el extra. Yo creo que en el extra puede ser que, dependiendo del horario correspondiente allí con Gerardo y con Rodrigo, a ver si se puede dar igualmente. Vuelve la promo más imparables de Energy. Con tus cargas a partir de 100.000 guaraníes participás del sorteo de 2 camionetas Toyota Hilux 4x4 2023. Además, enviando una foto de tu factura por WhatsApp, participás por vales de combustible semanales. En Energy estamos más imparables que nunca. La intimidad y la exploración son inherentes a todos los cuerpos, un derecho y una oportunidad de descubrimiento constante. Desde Control alentamos al cuidado de diversión sin prejuicios, con libertad, seguridad y orgullo. Control Loves You Are, ama como vos. Olvídate los metales oxidados
cuidados, aplica convertidor y dejalos como nuevo. Para cada problema hay una solución. Impermeabiliza, sellar, repará y protege. Asesorate al 289-6000. Tu casa con Sika queda bien. En la intermedia ha sufrido, pero victoria ayer de Sol de América ante Pastoreo, Germán. Muy buen triunfo. ¿Por qué? Primero, para ubicarse bien ahí arriba entre los 4 primeros Sol de América, y además le cortó el invicto al único equipo que venía, que era Pastoreo. Partido buen durísimo, punto, pero lo ganó al final. Venís manejando bien la intermedia, ¿cierto? Era el último invicto. Así mismo. Pastoreo. Así que debe estar contento nuestro amigo Oscar Acosta. Seguro. Hoy fue empate, hablando de la intermedia entre Recoleta y el 24 de septiembre, 0-0. Arrancó una fecha más en la intermedia. Con esto repasar brevemente cómo está la tabla de ubicaciones. Y también ganó el 3 de febrero en Ciudad del Este a Tirá, que no levanta cabeza. Cambia de técnico, pero los resultados son los mismos. 2 de mayo es el líder con 16. Santaní también está con 16 y se enfrenta mañana Santaní 2 de mayo en el JJ Vázquez. Clásico norteño. ¿Qué partido este? Tercero está Fernando de la Mora con 14. Se frenó Recoleta, quedó con 13 después de su partido, y Fernando de la Mora juega hoy ante Independiente de Campo Grande de Ricardo Grego, 14:30. Podría quedar momentáneamente como único líder en caso de ganar hoy Fernando de la Mora en la intermedia. Fleming Sistema Prepago. Usted y su familia merecen un servicio médico integral acorde a sus posibilidades y necesidades. Visítenos en Eusebio Ayala 1751, casi Cubicheco. Llámenos al 729-6060. También estamos en Facebook y Twitter. Fleming, seguro que le conviene. Seguros Chaco, Mariscal López y Coronel Cabrera. Teléfono 605-600. Seguro que le conviene. Seguros Chaco. Mili Empeños, venta y arreglos de joya, oro y plata. Empeño a mejor cotización. Sarmiento, casi Profesor Cabral, Concepción. Mili Empeños. El machetazo ahora se llama El Ahorrazo, tu nuevo supermercado mayorista en San Lorenzo. Más opciones, mejor atención y un ambiente totalmente renovado. Vos ya sabés dónde queda, sobre Julia, Miranda, Cueto y General Caballero. El machetazo ahora es El Ahorrazo. Más de la intermedia, que se vuelve más que apasionante todo, por lo menos allí en la zona de arriba. Carapeguá hoy con el detalle que vuelve a habilitar su estadio. Carapeguá Rubio Ñu. Veremos Carapeguá 14:30 entre semana, qué tal está el movimiento. Pero es un horario... Sí, pero igual el carapegueño puede ir, ¿verdad? El visitante está llevando mucho público. Me imagino que el local va a explotar. Claro. El estadio municipal. ¿Se viene ahora entre semana? Sí, entre semana, pero y se veía la foto del estadio. Sí. Ahí está, algo muy lindo. Llevó gente, ¿verdad? Sí, mucha gente. Y puso a punto su estadio, eso importante, igualmente el potro carapegüeño. Los calzados Michelin están probados para el rendimiento más extremo, conocidos mundialmente por su calidad y resistencia. Ahora llegan a tus pies. Encontralos en las mejores tiendas del país. Distribuye la Costa S.A. Llegó a recuperar la Z Hombre, nuevo multivitamínico para sentirte más fuerte, más sano y lograr lo que te propongas. Seguinos en redes sociales como @recuperalpy, recuperar la Z Hombre, de venta libre en farmacias, calidad Fapasa. Nos preguntan si hay novedades, si cuántas entradas va a habilitar la gente de Patronato con Olimpia. Siempre hay buena relación con el presidente de Patronato. Podemos preguntarle en privado cuántas entradas habilitará Patronato para el partido ante Olimpia. Vamos a hacer las averiguaciones correspondientes con la gente de Patronato. Fortín y Tigo Money te regalan internet para navegar. Busca el código secreto en las tapas de Fortín, etiqueta negra 75475ml. Envíalo al 88100 y seguir las instrucciones para canjear de la app de Tigo Money un bono de 1 giga directo y sin sorteos. Fortín y Tigo Money llenan de internet. Sanicer y Claucol se unen para potenciar la industria paraguaya y poder brindar los mejores materiales para la construcción. Elegimos calidad, elegimos lo mejor. Seguinos en redes sociales @Sanicer y @Claucol Paraguay. Tapiti SRL le garantiza seguridad, respeto y credibilidad para el cuidado de su casa o negocio. Infórmese al 648-293 o pida cotización a tapiti-info@tapiti.com.py. 2 goles marcó en Australia Fernando Romero en su paso por el Melbourne Victory. Y está para volver. Pedido de Saba. Fernando Romero está para volver al cuadro azulgrana. Recuerdo, Víctor, que en su momento llegamos a hablar. Justo fue que llegaba Saba y se estaba... En ese momento estaba casi viajando Romero. Por el rasgo que tiene Saba, como que encaja Romero allí. Justo se fue Moreno Martins también. Entonces le va a venir bien a cerrar el hilo de Romero, nuevamente recuperarlo en ataque. Para el formato de juego también. Aparte tener una opción más, porque a Cerro le costó cuando cayó Morales. Ahora, y que justo está con la lesión también. Cuando Churín fue suspendido. Fernando Fernández tiene otras características y hasta tuvo que acomodar a Zamudio de punta. Que
no es el lugar donde quizás mejor rinde. Por eso me parece que encaja como una buena posibilidad Sábano para tener algo más. No trabajó con él, ¿no? No, porque justo él se fue antes de la segunda fecha cuando Chiqui era todavía el técnico. A ver, no lo iba a tener tan en cuenta, por eso fue a préstamo. Entonces, y después llegó Saba. ¿Será pedido de él o de alguien de la comisión directiva que se lo recomendó? No, es el propio Saba. Es el propio Saba. Pedido de Saba, miró... o sea, a base de video lo que ha visto. Sí, en base a video lo que le puede llegar a dar el rasgo de delantero que tiene a disposición, que fue a préstamo y que ahora está disponible nuevamente para regresar a Cerro de cara al clausura, al clausura. Ingeniero Nito Vera, ¿cómo estás, ingeniero? Buenas tardes. Jorge querido, ¿cómo estás? Un gran abrazo en la distancia. El placer de estar con usted con la mesa. Bien, ingeniero, ¿cómo están las cosas de cara al juego de mañana allí en Villaliza ante Guaraní? Bien, estamos preparando el partido. Hoy se practicó a la mañana. Los muchachos fueron a la concentración ya a la espera del partido de mañana, que es importante para nosotros tratar de conseguir un resultado positivo. Dos caras en la versión de los últimos juegos de Tacuarembó, ingeniero. ¿A qué atribuís esta situación del gran partido anterior a lo que fue el último partido? Una actuación fallida ante el vecino, justo el clásico para ustedes, Ameliano. Después de hacer el gran partido ante Libertad, vienen a tener un rendimiento no muy bueno. Sí, realmente es así, Jorge. A todos nos extrañó el rendimiento del equipo. Después de hacer un gran partido contra Libertad, como bien lo dijiste vos, estábamos todos entusiasmados. Y bueno, y el viernes parece de que no se enchufaron los muchachos, no estaban con las pilas puestas, no sabíamos qué pasó, ¿verdad? O sea, ese gol tempranero que nos hicieron también nos influyó mucho en eso y no salieron las cosas. Pero bueno, parte del fútbol, hay que olvidarse de eso y ya prepararse para lo que viene, para estos 5 partidos restantes que nos faltan. ¿Alguna buena noticia de alguno que por allí venía con lesión, que está recuperado para este partido, o alguna baja? ¿Cómo llegan de cara al juego de mañana? No, todavía no lo podemos tener a Carius, que probablemente el domingo sí ya estaría habilitado, ¿verdad? Él viene de un problema en el tobillo, fue el partido contra Oriente. Y después tampoco está disponible todavía Ñamandú, que tuvo problemas con el virus y sigue con esos inconvenientes, lo estamos esperando. Y el resto ya está, tenemos el plantel completo. Y bueno, esperemos de que se pueda armar un buen equipo y conseguir ese anhelado triunfo que nos vendría muy bien, ¿verdad? Nito, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, Tito querido, ¿cómo estás? Muy bien, gracias, muy bien. Yo digo que de todo lo negativo del último partido, de la derrota en el Clásico, lo positivo es que sigue el buen nivel de Valdés, que hizo un gol y se sigue destacando, y eso es muy importante para ustedes, para las aspiraciones. Sí, así es, Tito. Le falta todavía, creo que le falta un acompañante a Iván para que pueda rendir de acuerdo a lo que él tiene, esa virtud que tiene, ¿verdad? Pero por sobre todas las cosas, como bien vos lo decís, sigue haciendo los goles, está enchufado, está en un momento importante y esperemos de que siga por esta senda, porque es importante para el club y también importante para él, ¿verdad? Por sobre todas las cosas. Sé que falta aproximadamente una semana, ingeniero, pero ¿cómo está el tema del partido ante Estudiantes? Se comunicó ya pidiendo una X cantidad de entrada el equipo argentino, siempre a veces traen por lo menos un promedio de 500, 600 personas, más o menos. ¿Cuál es la expectativa de cara a ese partido ante el equipo argentino? Bueno, realmente tenemos mucha expectativa, Jorge, de ese partido. La gente de Estudiantes ya se comunicó con nosotros. Todo parece ser de que van a venir mucha gente. Justo el 25 es feriado en Argentina. Aquí todo de saber, ¿verdad? Probablemente ellos van a venir en gran cantidad, es lo que nos dijeron. En principio tienen reservas ya a través de estudiantes, de 2 ómnibus completos, 3 ómnibus completos que están queriendo venir, hicieron las consultas referentes al tema de las entradas, qué localidades le vamos a dar, y también un poco consultas de hoteles y todas esas cosas, ¿verdad? Finalmente que estamos entusiasmados con ese partido. Después del partido del domingo contra Resistencia vamos a abocarnos exclusivamente a eso. Correcto. Pero inicialmente, ¿cuál es la idea? ¿Darle una gradería?
Sí, queremos darle una gradería total y probablemente plateada. Ajá, correcto. Entonces una gradería y una platea entonces sería para los hinchas de Estudiantes. Bien decía, ahora inmerso en lo que tiene que ver con el torneo local, pero también teniendo en cuenta que se viene el feriado de la Argentina, entonces podría venir una buena cantidad de hinchas de Estudiantes de cara a ese partido. Y ver también por allí cómo el hincha local puede llegar a asistir. Ahora es importante hacer una promoción, porque creo que el hincha local también va a querer asistir a ese partido. No sé si permite o no Conmebol las entradas de gentileza, pero sería bueno también eso, ingeniero, para el aficionado paraguayo que podía alentar a Tacuaré. Sí, realmente la gentileza no están permitidas en estos torneos internacionales. Ajá. Pero nosotros hacemos un costo diferenciado para el local, ¿verdad? Los costos son diferentes para el local y para los visitantes. Entonces damos esta promoción para que puedan ir también, estar apoyando al club. Excelente, ingeniero. Gracias como siempre, muy amable. Un gran abrazo para todos ustedes. Igualmente, ingeniero Nito Vera, mañana ante Guaraní, la próxima semana, el detalle no menor, entonces con el tema del feriado en Argentina. Sí. De hecho, Estudiantes es un equipo que mueve mucha gente, a pesar de que está lejos de Asunción. Pero claro, coincide justo con el feriado del 25 de mayo en Argentina, así que ojalá que venga mucho público para que se vea un lindo espectáculo, con estadio con mucha gente. Eso será la próxima semana, el partido de Copa Tacuaré ante Estudiantes. ¿Para qué comprar si puede alquilar? Rentamag, una herramienta más en su obra, siempre cerca tuyo, acompañando tu progreso. Estamos en Luque, Ciudad del Este, Fernando de la Mora, teléfono 634-544. Rentamag, una herramienta más en su obra. Llegó la hamburguesa que esperabas, una hamburguesa tan real como vos, sin vueltas, como tiene que ser, realmente deliciosa. Probar lo nuevo de Upizza. Hamburguesa, su pizza tan real como vos. Sentite un ganador haciendo la compra del mes en Casa Grutter. Tenemos los mejores precios minoristas y mayoristas. Vení a hacer tu compra grande del mes con la tranquilidad de que en Casa Grutter siempre salís ganando. El VAR en un partido es como el seguro de caución de Rumbos, que respalda un acuerdo entre ambas partes para que todo sea lo más transparente y nadie se lleve una tarjeta roja injusta. Consulta sobre este seguro llamando al 449-488, visitando rumbos.com.py. Rumbos, toda una vida con vos. En línea, Martín Rodríguez, arquero de Guaraní. Le tocó jugar los dos últimos partidos de titular, la vez pasada con empate Guaraní ante Nacional 2-2 en Dos Bocas. ¿Cómo estás, Martín? Buenas tardes, te saludamos de Fútbol a lo Grande. Hola, muy buenas tardes, todo bien por suerte, todo tranquilo. Gracias por atendernos. Antes que nada, Martín, contanos este momento de Guaraní. ¿Quedaron conformes con el empate ante Nacional? Seguramente y principalmente mirando el contexto de partido, desventaja numérica, y aún así empujaron y lograron llevarse el punto. Sí, a ver, nosotros obviamente siempre salimos a ganar, más que estamos en nuestra casa y el club así lo demanda. Pero bueno, se dio un partido donde el rival no supo controlar bien nuestras acciones y la verdad se dio un transcurso difícil para nosotros. Después también tuvimos la dificultad que nos quedamos con uno menos, entonces eso muy cuesta arriba, pero bueno, el equipo luchó hasta el final y bueno, se logró un empate que, si bien buscamos los 3 puntos, un empate de cómo se dio el partido tampoco fue malo. Y tuviste una actuación destacada, Martín, principalmente antes del 0-0 tuviste varias situaciones, durante el 0-0, antes del primero Nacional, hubo varias situaciones en las que ya podía abrir el marcador antes Nacional. La verdad, tuviste varias tapadas, no sé si recordás alguna que tuvo más dificultad. Sí, creo que Nacional nos hizo mucho daño, sobre todo el primer tiempo, con muchas pelotas aéreas, y bueno, sabíamos que era una virtud de ellos, porque ellos trabajan bien en ese sentido. Sí, bueno, me acuerdo un centro pelota en movimiento que prácticamente definió muy cerca de mí, con todo el arco a disposición, y bueno, me pegó un frentazo y yo por suerte pude poner la mano para poder ayudar al equipo en ese momento. Y ya inmediatamente hay partido mañana, fin de semana, la próxima Copa Sudamericana, se viene un tramo decisivo del semestre. Sí, tenemos muchos partidos por delante. Primero que nada tenemos mañana Tacuarí, que tenemos que ir a buscar los 3 puntos. Después tenemos el fin de semana también, y bueno, después lo que sería la Copa Sudamericana, que está muy pareja, con Danubio de visitante, que tenemos que ir a rescatar los puntos que no pudimos contra Emelec acá. ¿Cómo te vas sintiendo con este paso aquí por Paraguay? ¿Qué tal te recibió el país, el grupo, esta nueva experiencia en Guaraní, Martín? La verdad que muy bien, tienen un país maravilloso, muy destacable.
nos estamos sintiendo muy a gusto. Y bueno, disfrutando el momento también de esta experiencia nueva de venir a jugar acá a Paraguay, a un club tan lindo como es Guaraní. Así que bueno, feliz por esa parte y siempre tratando de hacer lo mejor para poder seguir mucho tiempo acá. Tu contrato es hasta fin de año, ¿verdad, con Guaraní? No, yo tengo dos años más. Tengo este año y el siguiente. ¿Y eso quiere decir que Guaraní te compró algún porcentaje del pase o llegaste como jugador libre y firmaste por ese tiempo? No, llegué como jugador libre y bueno, firmé 2 años y bueno, hay unas cláusulas que se pueden ejecutar en el camino. Perfecto. Y contanos, ¿qué sabes, Martín, de Muñoz hoy en día? ¿Él ya volvió a practicar o está todavía de reposo? Sí, Popi, bueno, ayer que estuvimos entrenando después del partido ya entrenó con normalidad y bueno, fue un virus ahí que lo afectó, lo tuvo varios días por fuera y bueno, hay que tener mucho cuidado porque también hay un par de compañeros también que han pasado por eso y bueno, no es nada bueno. Pero para mañana en principio de vuelta sos vos el titular. Bueno, mirá, recién ayer volvimos de entrenamiento después del partido y fue más que nada la etapa de recuperación y recién hoy vamos a empezar a preparar el partido para mañana contra Guarí, entonces es imposible que te pueda dar algún detalle en ese sentido. Sí, saludarte, Martín. Mirando un poquitito las redes sociales, veo que los hinchas de Nacional siempre se acuerdan mucho de tu pasado y bromas más menos decían, uy, no te quedan muy bien esos colores. Son bastante fanáticos de la Nacional, pero siempre te apoyan en las redes, Martín. Sí, exacto. La verdad que tuve un paso por Nacional, un equipo muy grande y la verdad le recuerdo con mucho cariño. Por suerte me recuerdan muy bien ahí. Pudimos salir campeones uruguayos y hacer cosas lindas en el club. Y la realidad es esa, así que justo me toca estar en Guaraní, que tiene los colores tradicional rival allá de Uruguay, y bueno, un poco viene por ese lado. Sí, totalmente. Aquí tenemos en la mesa un especialista con el mate. En tu caso, sos del mate a la mañana, a la tarde, a la noche, a full siempre con el mate, sea el clima que sea, Martín. ¿Se cortó? Se cortó. Justo se fue allí con Martín. No le gusta el mate, te cortó. Parece que no, sí, se fue. Vamos a ver. Pero si uruguayo que no toma mate, no es uruguayo. Sí, se fue. ¿Puede retomar allí? Creo que se fue. Vamos a ver si probamos. No, se fue. En minutos retomamos. Centro de Materiales Santa Rosa, venta de materiales de construcción en general, ferretería, todo para el profesional. Ruta Coronel Franco, Barrio Primavera, Concepción, teléfono 0971-830-008. Centro de Materiales Santa Rosa. Grupo Crisma, más de 25 años junto a vos, brindándote la mejor atención y calidad en toda su red de estaciones de servicios. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. Te decía, Martín, tenemos aquí en la mesa un especialista, Germán Cafa, que jugó mucho tiempo, el argentino, pero reside hace rato ya aquí en nuestro país. Viene siempre con el mate y más con estos climas. Te decía, ¿vos también sos así de tener el mate contigo, Martín? Sí, a toda hora, en la mañana, al mediodía, en la tarde, incluso hasta tarde-noche antes de cenar con el mate siempre. ¿Y en el inicio cómo fue en el verano? ¿Igual con el mate encima? Sí, mate siempre. El uruguayo tiene eso que es bien característico, que a donde salga, no importa el clima, lo que sea, siempre con el termo y el mate abajo del brazo. Obviamente, ¿no? Mientras todos tomaban tereré acá, yo estaba con mi mate, como de costumbre. Totalmente. Aquí te va a saludar un segundito, Germán Cafa. ¿Qué tal, Martín? ¿Cómo te va? Hola, Germán, un gusto. Un placer. ¿Qué tal? Bueno, ahí el niño te hablaba del tema del mate. Yo también. Yo soy nacimiento en Argentina, pero bueno, de Entre Ríos, estamos frente a Paysandú y bueno, tenemos mucha costumbre de los sanduceros, así mismo. Te iba a preguntar, ¿qué tal esa convivencia con el Popi? Porque yo digo que uno cuando sale del país siempre le cuesta la adaptación, pero llegar a un club en el cual tenés un compañero con mucha trayectoria, que encima que es una gran persona y encima es de tu propio país, o sea, se hace todo mucho más fácil. ¿Cómo es ese día a día con el Popi? Sí, la verdad que sí, la verdad que con el Popi ya, bueno, incluso desde antes nos habíamos enfrentado y bueno, compartíamos mensajes y bueno, porque él justo también jugó en Nacional, claro. Entonces por las redes ya nos seguíamos y bueno, desde que llegué acá el Popi me abrió las puertas, la verdad que fue un excelente anfitrión, por decirlo de una manera, ya que más que él es uruguayo, pero está hace mucho tiempo acá en Paraguay.
la verdad que me ayudó muchísimo, tanto como a mí como para todos los uruguayos que estamos ahora en el club. Tanto él como Marcelo Palano nos han ayudado muchísimo para la adaptación, que no es fácil, pero se hace más llevadera cuando compartís con gente que te abre las puertas de su casa, que te abre, te ayuda en todo sentido. Sí, tenés que aprovechar de que estás con un compañero de mucha experiencia, de jerarquía, y encima, como decía, tienen los dos el mismo pasado de haber jugado en Nacional, un equipo grande de Uruguay. Y con la comunidad uruguaya te solés juntar, porque acá hay muchísimo uruguayo en Paraguay, sobre todo en Asunción. Sí, bueno, obviamente con Ale Silva también hemos compartido algunos momentos, que también fuimos compañeros en la selección, bueno, mismo con Gastón Olveira también, y bueno, siempre andamos ahí en la vuelta los uruguayos, dando, si se puede en algún momento juntándonos y haciendo actividades o algo para mantenernos en contacto siempre. Bueno, Martín, agradecido por la comunicación, un abrazo grande y éxitos, y aprovecho para mandarle saludo también al Popi cuando lo veas, una gran persona. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por el contacto, y bueno, lo mejor para usted. Un abrazo grande. Muy bien, Martín Rodríguez, arquero de Guaraní. La hinchada de la parrilla lo sabe, no hay asado sin choriqueso Chorti, que tus encuentros sean completitos solo depende de una cosa, claro, del choriqueso Chorti. Disfrutar siempre el mejor choriqueso, el auténtico, el original. Choriqueso Chorti con la calidad de la cooperativa Chorticher. El amor de mamá merece beneficios exclusivos, por eso con tus tarjetas de crédito Bancoop tu regalo vale más. Para sorprender a mamá tenés 25% de ahorro pagando con QR. Conoce más sobre este y otros beneficios en www.bancoop.com.py. Bancoop, un banco con raíces. Tenemos la respuesta del presidente Patronato allí en privado, nos hacía el oyente la consulta, y en principio serán 1.500 entradas para la gente de Olimpia, para el juego Patronato ante Olimpia, 1.500 entradas, en principio eso viene charlando con la gente de Olimpia, esa será la cantidad. Va a ser bueno ya meternos un poquito en ese repaso también de los partidos. La próxima semana tendremos los partidos de Copa, todo lo que se va a ir presentando. ¿Y eso cómo se compra esa entrada? ¿Se puede comprar acá en Asunción o hay que ir a Paraná a comprarla? ¿Cómo es? Porque ahora, mucha gente también me pregunta eso a mí, sí. saben. Normalmente suele ser recíproco entre club y club, se organizan, le dan las 1.500 Olimpia Patronato, y o sea que puede ir al Club Olimpia y comprarlas. Sí, como también hay veces que directamente en la red de tal empresa y tal o a veces estando allá suele pasar, o sea, le entrega al club, por ejemplo, Patronato Olimpia, y va al hotel a comprar, ¿verdad? Y la gente de Olimpia en el hotel o cualquier otro club ahí vende en Paraná, digamos ahora. Sí. Depende ya del acuerdo al que hayan llegado. Entre clubes. Porque puede darse que vengan a Asunción a través de internet, o si no esa situación. Sí, porque mucha gente me hablaba, me decía, Germán, no sabes el tema para comparar. Digo, la verdad que no sabía, y bueno, le iba a preguntar a ustedes que saben más. Por ejemplo, hay veces clubes brasileños, hoy no es el parámetro porque es un rival argentino, clubes brasileños hay veces que en ventanilla del estadio, en tal portón, ahí van los hinchas del equipo visitante a comprar de ahora, es un riesgo eso, porque si hay, por ejemplo, un límite de 1.500 y vos llegás tarde y no conseguís, viajaste todo y no conseguiste entrar. Ahora justamente lo tenemos en línea Oscar Lenzi, presidente de Patronato, para sacarnos esa duda. Presidente Oscar Lenzi, ¿cómo está? Buenas tardes, le saludamos de Radio Monumental de Asunción. Sí, muy buenas tardes. Gracias por atendernos como siempre. Podemos entonces confirmarlo ahora al aire, 1.500 entradas para Olimpia en el partido que se va a jugar en Paraná. Nosotros lo que le dimos a Olimpia es lo que le solicitó, 1.500 entradas. Eso no quita que si viene alguien a comprar una entrada que para, digamos, en el carácter de lo que es visitante, que vendrían a ser ustedes, se lo va a atender seguramente, porque la capacidad de la tribuna es mayor que las 1.500. Buen punto. Entonces, claro, eso es lo que ya nos compraron, digamos, para atender la necesidad de ahí en Paraguay, del solicitado, ese es el tema. ¿Y cuál es la capacidad total de esa gradería visitante? Y yo no te sabría decir, pero nada cerca de las 2.000. Perfecto. Seguramente por ahí van a dar. Si vos hay que ver que cuántas nos habilitaron en esa tribuna. Si vos me llamás a la tardecita o a la noche, yo te informo con precisión cuántas entradas tenemos disponibles para los visitantes. Perfecto, porque pasa que me agarraste en mis ocupaciones particulares y no tengo esa información, pero
más tarde te la puedo proporcionar. Perfecto. Pasa que mucha gente ya pregunta porque el partido es la próxima semana, mucha gente de Olimpia que quiere viajar. Sí. Lo último, simplemente así lo dejamos de molestar en este momento. Olimpia aseguró 1.500 entradas y ellos le manifestaron que esas entradas van a vender en Asunción, ¿o qué más le dijeron? No manifestaron nada, seguro ellos pidieron eso. Nosotros siempre tenemos un arreglo tanto de local como visitante, ya tenemos un prearreglo. Claro. Es así, yo creo que la tienen localizada, la verdad que no sabría decir, es un tema de Olimpia, digo. Y habitualmente Patronato para los visitantes, el caso de Copa Libertadores, suele vender a través de internet entradas o directamente con los clubes. Pasa que nosotros primero no lo jugamos en Paraná, lo juego local en nuestra casa y así que bueno, tenemos poquita experiencia en qué cantidad de gente puede llegar a venir. Tengo entendido que de Olimpia van a venir muchísimo más gente que vinieron desde Perú. Perfecto, agradecido por este tiempo y lo seguiremos molestando en los próximos días. Muchas gracias. No hay ningún problema. Muy buenas tardes para todos. Igualmente, Oscar Lenzi, presidente de Patronato. Para la tarde por ahí mañana nos puede dar más detalles. De momento 1.500 con posibilidad de que pueda llegar a ser más entradas. Sí, eso es lo que él decía. 1.500 le pidió Olimpia, pero que si para hay mí mayor demanda... Un poco corto va a ser. ¿Sabe más que nada por qué? Porque la comunidad paraguaya en Argentina es muy grande y debe haber mucho hincha de Olimpia en Argentina, más lo que van de acá. Yo creo que va a significar el partido va a requerir más entradas, creo yo. Sí. Vamos a ir viendo con el correr los días si eso crece y también qué mecanismo hace Olimpia, ¿verdad? Cómo eso va a distribuir entre sus hinchas aquí. Muchas veces hay prioridad para socios, después una segunda etapa, donde se van a ir vendiendo, pero ya... Habitualmente se arman las excursiones de hinchas, de las filiales, todas esas cosas. Sí. Que ningún dolor arruine tu día. Quitadol, la marca más recordada de Paraguay. Yo pues supe Quitadol. En Ensa Inmobiliaria tenés hasta 20% de descuento en todas las cuotas de la urbanización Las Lomas Santa Rosa de la Guaraí Ruta 8. Redes sociales Ensa Inmobiliaria contigo desde 1994. ATR con Flow podés tener Tigo Sport App y vivir lo mejor del fútbol paraguayo. Para más información ingresa a personal.com.py. Conexión total con Personal Flow. Ahora Chevrolet con sus modelos Joy Sedan New Onix y New Onix Sedan tienen precios súper accesibles. Visita tu concesionaria más cercana o ingresa a chevrolet.delasovera.com.py. De La Sobera, amamos tu Chevrolet. Allí entonces lo que tiene que ver con... El partido el próximo miércoles, para recordar, falta poquito ya, dentro de 8 días. Están jugando a las 18 horas. Y a la misma hora Cerro, ese día. Palmeiras. Cerro aquí, Cerro jugando ante Palmeiras. Pecho Nugget, prácticos y deliciosos bocaditos de pollo muy fáciles de cocinar. Buscarlos en la sección de congelados de los supermercados y puntos de ventas del país. Pechugón, a todos les gusta. Luomo presenta su colección Naturalmente Otoño e Invierno 2023. Elegir qué ponernos marca cómo vamos a encarar el día, la noche. No importa el clima, nos adaptamos, nuestra esencia se mantiene. Luomo, vistiendo caballeros desde 1981. Wilmar SRL, electrodomésticos, muebles, joyas y perfumes únicos, 2 locales. Casa Central Eusebio Ayala, casi RI 2 de Mayo, Asunción y sucursal en Lambaré, Avenida Cacique Lambaré, casi Panchito López. Teléfono 607-731 y WhatsApp 0981-543-543. Wilmar SRL. Hoy Guaireña Libertad a las 18, Olimpia General Caballero en el Manuel Ferreira a 20:30. Lo charlamos recién en privado y está ya la confirmación de Uruguay, que era una cuestión ya que estaba cerrado, pero finalmente se dio lo de Bielsa. Se firmó para Uruguay. Sí. ¿Cuánto tiene que Argentina así, Víctor? Ahí manejamos 7 10, así mismo. Vamos a recordar, ¿recordamos? Después recordamos, antes una nota allí. Venimos con Darío y ya estamos con Ronaldo en segundos. Ferropar S.A. con garantía de calidad, llegando a todos los puntos del país cuando se trata de materiales de construcción. Recordá Ferropar S.A. sucursales en Avenida Artigas, casi Sargento Martínez, y en San Bernardino, Avenida Guillermo Naumann y Acceso Sur, Avenida Acceso Sur, casi 1 de Mayo. Ahora podés hacer que llueva dinero. Apostala te invita a disfrutar todos los deportes poniéndote un extra de motivación. Ingresá a www.apostá.la para enterarte de todas las promos y partidos que te pueden transformar en el Big Boss. Apostala a ganar, lo cambia todo. Estamos con Ronaldo Martínez a estas horas aquí en Fútbol Al Grande. Te saluda Jorge Sosa. ¿Cómo estás, Ronaldo? Buenas tardes. Hola, Jorge. Buenas tardes. ¿Todo bien y vos? Bien. ¿Cómo van las cosas allí por Platense el fin de semana? Un gol importante para lo que es tu carrera allí con Platense, Ronaldo. Y estamos bien, amigos, después de este partido, después de unos cuantos partidos que no se nos venía dando. Por suerte
pudimos levantar este fin de semana. Sí, y más ante Racing, sabes que este tipo de partidos siempre tienen como mayor visión aquí en nuestro país, lo que representa hacerle siempre un gol a Racing. En redes se movió bastante y que los colegas argentinos también. El tema de tu nombre siempre importante, el nombre de Ronaldo al argentino es más que especial en redes, por lo menos el tema tuyo de tus goles, Ronaldo. Así que cada que te sentí, digo, como que pica un poquitito más allá el movimiento en redes. Sí, cada vez que hago buenos partidos o si hago algún gol, siempre me pregunta por mi nombre. ¿Verdad? Eso es un clásico. Sí. ¿Y cómo te estás yendo en líneas generales? Después de mucho volviste a hacer un gol importante para vos, Ronaldo. Y la verdad que personalmente me voy sintiendo cada vez un poco mejor. Y de acuerdo a los goles, no se me venía dando, pero sí venía jugando casi la mayoría de los partidos. Eso es importante, o sea, siempre tenía regularidad, minutos, y ahora adosando eso ya el gol. Sí, así mismo. Te va a saludar Germán Cafón un segundito, Ronaldo. Ronaldo, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola Germán, buenas tardes. ¿Cómo la estás llevando la adaptación al club platense? Porque, bueno, conozco y sé que tiene una hinchada brava, complicada, que hostiga mucho, y más que nada por el presente, que el presente del tema del promedio no está bien el calamar. Este triunfo con goleada sobre Racing obviamente que alivia muchísimo. El otro día lo escuchaba a Palermo hablar y él decía de que el tema de los proyectos y los contratos muy poco se respetan hoy, que hoy es todo resultado, y como que era el partido clave para su continuidad. ¿Cómo lo está llevando en el club? ¿Está todo más tranquilo después de este triunfo, verdad? Y después de este triunfo se quedó, o sea, genera un poco más de tranquilidad, pero igual estamos ahí nomás, no tan bien con el tema del promedio como vos decís. Claro. Y Ronaldo, ¿y tratás de sacarle un poco de provecho teniendo un entrenador que fue delantero, que fue un tipo que hizo historia en el fútbol argentino, o no, o solamente tratás de lo que es la parte de dirección técnica? ¿Cómo la llevas con Martín? Y la verdad que se aprende todos los días con él. Así como decís, pasa que él fue delantero, entonces en ese lado él te agarra, te habla, te dice cosas que por ejemplo a vos te ayuda más a nosotros que somos delanteros, que te da su punto de vista, y eso te ayuda muchísimo. Y con Mauro Quiroga, ¿qué tal la pelea por ese puesto? Porque también es un delantero físicamente grandote, que tiene experiencia, y bueno, lo juega en tu posición. ¿Qué tal se la llevan? Y yo en mi caso llevo bien porque ahora mismo estoy jugando más por fuera yo. Perfecto, ideal para jugar con él, porque la característica de él es más de 9 de área. ¿Te viene bien para jugar con él entonces? Sí, tenemos dos 9 que son así grandes, que son más fuertes, entonces está Mauro y está Cerveto también. Perfecto. Bueno, mandale un abrazo grande a Mauro porque es de mi ciudad, así que siempre sigo la campaña del Calamar, y bueno, ahora vi el otro día el gol que hiciste, el gran partido, y bueno, te mando un abrazo, éxito, y te paso con un compañero. Dale. Ronaldo, lo último que te quería preguntar, allá en Platense, ¿cómo es tu situación contractual? ¿Hasta cuándo vos firmaste? Y firmé hasta fin de año. Hasta fin de año el contrato. ¿Y ya el pase es tuyo en este momento, verdad? ¿O pertenece a algún club aquí de Paraguay? No, de nadie, es mío. Ah, perfecto. Es solamente esa duda para tener también en cuenta. Gracias por el tiempo, Ronaldo. Felicitaciones por el gol. Dale, gracias a ustedes. Así, Ronaldo Martínez, jugador de Platense. Viene a hacer un gol el fin de semana a Racing. El jugador entonces Ronaldo Martínez, su segundo gol ya con el equipo de Platense, la casa del Calamar. Que lo metió en un problema, o sea, estaba en problema ya el Racing de Gago, y más todavía. Era más complicado. Decí bienestar y certeza Exigín, Paco, más de 40 años llevando energía al país. Tus electrodomésticos deben ser Jam, la marca que quiere la gente. Encontralos en las mejores casas de electrodomésticos del país. Representa y distribuye Globo S.A. Ahorrándole gas más lejos, la Caja Mutual te premia con un Nissan Kick 0 kilómetros. Genera cupones a través de tu afiliación o nuestras soluciones financieras. Para más información, comunícate
comunicate al 218-4000 Caja Mutual. ¿Sabes cómo se sabe si una marca de vehículo es realmente buena? Cuando los usuarios la vuelven a elegir. Es lo que pasa con Mitsubishi. Acércate y descubrí los modelos más emblemáticos. Mitsubishi, vehículos para la gente que tiene una misión clara en su vida: avanzar siempre. Hablamos de lo de Bielsa anteriormente, un argentino más dentro de lo que tiene que ver con el sudamericano, pero en el caso de él con los nombres y los quilates, lo que significa propiamente Bielsa dirigiendo a Uruguay. Sí, tanto que se había distendido, que se hablaba, sí. Bueno, se confirmó ayer la firma del contrato hasta el 2026, hasta el Mundial, y es el séptimo técnico argentino. 7 de 10. 7 de 10. Hacemos el conteo: Barros Esqueloto aquí en Paraguay, Scaloni en Argentina, Bielsa Uruguay, Berizzo en Chile, Costas en Bolivia, Batista en Venezuela y Lorenzo en Colombia, el séptimo. Solamente 3 selecciones tienen técnicos no argentinos. Brasil a confirmar, y yo imagino que no va a ser un argentino. Después tiene Reynoso, peruano, y el otro era el Ecuador, en Ecuador. Félix Sánchez, el que estaba en Qatar, que es español. Ahí está. Y lo de Brasil, ¿está la expectativa? No, todavía no. Y ellos quieren a Ancelotti, pero dependerá de cómo termine la temporada Real Madrid y del si tiene o no ganas de venir a Sudamérica. Sí, porque él declaró que estaba muy cómodo en Madrid. Yo lo veo un poco complejo. Y es prácticamente la única opción de la cual hablan fuerte en Brasil. Después son más versiones periodísticas. Algunos postulan a Abel Ferreira, el portugués de Palmeiras, algunos a otros técnicos brasileños que le fue bien en el último tiempo a nivel local, pero el nombre unánime, por así decir, y que le gusta a todos en Brasil es Ancelotti. Pero parece un poco difícil que se dé. Hablando de Ancelotti prometiéndonos en la semana de Champions, hoy Inter Milan, la vuelta. El clásico italiano, de gran semifinal. Que tiene la ventaja 2-0 Inter, momentáneamente. ¿Tiene con qué Milán lo que vieron así? ¿O está difícil? Y en el primer partido fue flojito. El primero estuvo flojo. No sé si le da como para... Y lo que tiene característica que hoy en día, el Inter va a ser visitante hoy local. Hoy local. Pero los dos partidos se juegan en el mismo estadio. Exactamente. O sea, por eso, para ese lado también tiene un poco de chance el Milan. Pero hablando futbolísticamente y presente, yo creo que el Inter es un poco mejor. más. Y hasta si querés agregarle alguna esperanza al peso de la historia, porque Milan es más fuerte que Inter a nivel histórico. Hasta su torneo local vi que perdió, que el otro día se reunieron con los ultras los jugadores, porque venía de perdió 2-0 con un equipo con la Spezia y tuvo una aprieta en la semana de los hinchas, porque venía a perder el clásico, perdió con ese equipo. Y ahora esto otra, o sea, no viene bien el Milan. Llegó la promo Construimos el Sueño de Mamá y Papá de Farmacias Catedral, porque sorteamos 100 millones en efectivo. Genera cupones electrónicos por cada 30.000 guaraníes de compra y dobla tus chances con las marcas participantes. Bases y condiciones en farmaciascatedral.com.py. Las mejores ofertas del universo están en Supermercados Stock y Stock Express. Llegó Buller, la nueva marca de motos que te permite ir más lejos o más rápido para verdaderamente sentir el poder en tus manos y así disfrutar del viaje tanto como el destino. Motos Buller, el poder de tu pasión. Pasate y te da salud protegida y obtener beneficios inmediatos que ningún otro seguro te va a ofrecer. Reconocemos tu antigüedad, 10% de descuento en las cuotas, amplia cobertura odontológica, cobertura a nivel nacional y mucho más. Comunicate al 319-0000. Salud protegida. Así que terminamos acá, rápido a almorzar y a ver ese gran partido. Porque a las 3 de la tarde, temprano. A las 3, exactamente. Otra cosa que quería plantear, y probablemente me ataquen porque saben todos que yo soy pro Premier, pero el nivel de Inter Milan... Están por debajo de... A lo que fue, por ejemplo, comparo solo con Real Madrid y Manchester City. Una diferencia abismal desde la capacidad técnica, física no, porque en realidad todos seguramente tienen el mismo nivel físico, pero decisiones distintas en situaciones de partido. Por ejemplo, Real Madrid y Manchester City muchas veces jugaban los equipos bajo presión y salían jugando por bajo. En Inter Milan era revolearla, buscar... Pero bueno, eso es lo que hablábamos la otra vez con Arturo. Claro, o sea, hoy lo Real y City están en el nivel top. Claro, el torneo local top. Y los torneos afuera. Porque fíjate, el torneo local en Italia, el calcio, fue el Napoli, que robó jugando muy bien, pero quedó eliminado. Y llegan a jugar semifinales Milan y Inter, que no fueron protagonistas en el calcio. Y bueno, pero eso es lo que te dan los torneos internacionales, o sea, no tiene nada que ver con el torneo casero. Y aparte después el que termine pasando finales. No, puede salir campeón Inter, puede salir campeón Milan, cualquier cosa, porque es un partido. Por gusto y por lo que dan así de espectáculo, hay mucha diferencia entre una serie y otra en esta semifinal. Y la otra serie es mañana la revancha, el del City Real Madrid, igualmente a la misma hora, a las 15. Santa Elena nos inspira a que juntos recuperemos la confianza y nada mejor que acompañarte en esos momentos como reuniones en familia, fútbol y asado. Mucho mejor si es con Santa Elena, el vino
que nos reúne desde 1942. Santa Elena, recuperemos la confianza. Llegó la Semana Naranja a Tupi con descuentos increíbles desde el miércoles 17 hasta el domingo 21 de mayo. Te esperamos en el Salón de Ventas Boyani Músicos del Chaco. La gente sabe. Hoy martes el día Itaú llegó a Punto Farma, 30% de descuento y mucho más. Además puedes comprar con tus puntos Itaú. Día Itaú de Punto Farma. Crystal House, expertos en la colocación de vidrios templados de PH laminados con carpintería en aluminio para fachadas, barandas y aberturas en obras corporativas, comerciales y residenciales. Seguinos en Facebook e Instagram o llamanos al 450310. Crystal House, más de 50 años cristalizando sueños. Sacando Olimpia, entonces, inicialmente 1.500 entradas para la gente de Olimpia ya ante Patronato, pero podría llegar a subir dependiendo de la demanda de Olimpia para lo que se vendrá en el juego la próxima semana, Copa Libertadores. Prueba el nuevo Rexona Men, sentite fresco y seco al instante con su máxima protección de 72 horas contra el sudor y el mal olor. La pasión te mueve, Rexona te protege. Aprovecha esta oportunidad y cambia tu auto por un 0 kilómetro. Con Mecipar ofrece a sus socios el crédito con tasa de interés del 11,9% hasta 60 meses de plazo. Con Mecipar, tu mejor opción. Este domingo explota todo con CNT. 750 millones salen sí o sí una casa, un auto, 200 millones en el pozo y 150 millones por número de cartón. CNT para mamá, se por emoy. Otro técnico que nos deja en la categoría intermedia. Se va Alicia Solalinde el 24 de septiembre. Fue empate hoy entre Recoleta y 24, pero últimamente venía entre empate, sí, derrota, empate, derrota. Y de los últimos 9 había sacado solamente 2 puntos. Sí, Gerardo le voy a preguntar después las estadísticas. Con estos, ¿cuántos técnicos ya están fuera de la intermedia? 24 de septiembre. Dio las gracias en sus redes a Alicio Solalinde. Cargar Grip 95 de Petrobras es una sabia decisión. Es una Nasta de 95 octanos al precio de una intermedia que te da más protección y un super rendimiento a tu motor. Carga Grip 95 de todas las estaciones Petrobras. Bimbo te lleva a Barcelona, vos y un acompañante a ver un partido del FC Barcelona. Además podés ganar una de las 10 remeras oficiales. Escanea el código QR en los packs y seguí los pasos. Entérate más en @BimboPY. A mamá le gustan las series de misterio y a papá las de miedo. Aprovecha esta promo fuera de serie comprando un somier de los modelos Titanio en Sublime, Imperial, Renovate de Super Espuma. Llevas una TV HD Fama de 32 pulgadas, directo y sin sorteo. Super Espuma, viví más despierto. Y hablando de cambio de entrenador, llega una mala noticia para un compatriota en Guatemala. Desde Guatemala en realidad llega la noticia. José Cardoso dejó de ser técnico del Municipal. Se eliminó en cuarto de final, así que José Saturnino Cardoso queda fuera de Municipal de Guatemala. Veremos para dónde va su estaba futuro. por allí, entre el mercado mexicano, el mercado centroamericano. Todo estaba lo que es CONCACAF, ahí maneja. CONCACAF, allí estaba dirigiendo el Pepe Carlos. Anímate a ganar millones con Vivan en sus salas de juego. Andá y divertite y sea un ganador con Vivan. Abierto a mayores de 18 años y público en general. Avenida El Yat número 11, edificio Vivan. Seguinos en redes como Casino Vivan. Vivan, la vida es un juego. Motocultores Suscuerna, la herramienta ideal para el agricultor en su campo. Menos esfuerzo, menos gasto y más producción. Conoce los Motocultores Suscuerna en Chaco, Mérida y su red de distribuidores en todo el país. Somos Suscuerna. En El Fabriquero nos encargamos que tu experiencia sea única y que en cada ocasión generemos juntos momentos para recordar. El bar de moda, el bar de siempre, el bar de los amigos, El Fabriquero. Estamos en Fernando Luque y San Lorenzo. Seguinos en redes como Fabriquero PY. El Fabriquero, momentos para recordar. Más de repaso de la categoría intermedia, hoy 2 partidos que prometen. Independiente de Campo Grande, Fernando de la Mora, 14:30. Fernando puede llegar a tomar la punta. Independiente de ser local también buscará seguir allí en la pelea. Y otro partido atractivo, Carapeguá Rubio Ñu en el Municipal de Carapeguá, hoy 14:30. Shell baja sus precios hasta 500 guaraníes menos por litro en todas sus nastas. Llena el tanque con Shell Fórmula Super Regular y Shell V-Power, la mejor calidad al mejor precio. Precios bajos, calidad Shell. Llegó el momento de acelerar tus latidos adquiriendo tu Fiat Strada, Endurance, Volcano, Freedom o Ranch. Con el equipamiento perfecto desde $14,100, bono incluido. Acércate a una de nuestras sucursales de Eurocar o agenda tu test drive al WhatsApp 0985-131-131. Eurocar sea representante oficial de Fiat en Paraguay. Con tus tarjetas de crédito Visión, Mastercard, Black y Visa Signature, los viernes y sábados tenés 20% de ahorro con todos los restaurantes del país. Llámanos al 414-3000 Visión Banco. Con este tema de Solalinde, un breve repaso allí le pedí a Gerardo en la producción. 12 de octubre, Javier Orihuela por Braulio Armoa, allí la primera variante. 3 de febrero, Juan Manuel Bataglia por Mauricio Pérez. Ahora, 24 de septiembre, la salida de Alicio Solalinde. En 2 de mayo continúa Felipe Jiménez. Sí. Allí no contabilizamos. Santaní continúa igualmente, hubo Marcelo Velar. En San Lorenzo sí, cambio, Cristaldo por Luis Fernando Escobar.
Colegiales, otro que cambió Edgar Denis por Aldo Morel, y en minutos seguimos con la lista. Llegó a Paraguay el primer y único centro de rehabilitación neurológica del país. IRA cuenta con programas de tratamientos intensivos e integrales. Accede a una evaluación sin costo al 288-7555. Entérate más en redes sociales de CIRA Paraguay. Vení a UNASUR y conoce el gran potencial que tenés con las carreras de UNASUR. Cumplí tus sueños de ser un gran profesional. UNASUR, el poder de crecer. Jugá y ganá en Slot del Sol, casino online con presencia física y más de 15 años de experiencia. Tenemos una nueva promo para clientes nuevos. Si te registrás con el código Rubín, ganás 15 jugadas gratis en el Happy Ape Habanero y un bono de bienvenida al activar tu cuenta por 200.000 guaraníes. Jugá y ganá en Slot del Sol online. Penalty te conecta a lo mejor del deporte: pelotas, indumentarias, calzados, todo lo que necesitas para ser el número uno en la cancha. Penalty. En Aterá, Aldo Jara entró por Humelio Ramón Palacios. Anteriormente estuvieron Arnaldo Ruiz y Juan Manuel Bataglia allí. En Recoleta continúa David Villalba. Sí. Continúa David Villalba. Martín Ledesma, Domingo Irala por Ángel Martínez. En Independiente Campo Grande, Humberto Velar por Landaida. En Pastoreo igualmente continúa Elio Espínola. Minutos más de lo que tiene que ver con la intermedia. En el mes de las madres, prende el mejor regalo: un televisor de 43 pulgadas con sistema operativo Wivos de toque. Con tu compra ya podés participar de pasajes para viajar con mamá a ver la gran final de la copa más importante de Europa. Con Tokio vamos con mamá a la gran final. Aprovecha esta super oferta Buller Fighter 200cc solo en 30 cuotas de 469.000 guaraníes, y además te llevas un aceite de regalo. Pedí tu Buller en Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. En Coop sabemos que lo más importante es el bienestar de la familia, por eso te brindamos productos de la mejor calidad para cuidarte desde adentro. Queremos que vos compartas y disfrutes de tu familia sin preocupaciones. De los lácteos nos encargamos nosotros. Lácteos Coop, el sabor de la familia. Otro equipo, digo que tiempo atrás, fechas pasadas, César Castro por Bobadilla, el cambio en Sol de América, Mario Jara por Pablo Caballero en Rubio Ñu, Ángel Martínez por Edgar Denis igualmente en Carapeguá, y Fernando Lamora que mantiene a Cristaldo. Sacando en limpio es más fácil recordar los equipos que no cambiaron de entrenador. 2 de Mayo, que tiene a Felipe Jiménez, Santaní, que tiene a Hugo Marcelo Ovelar, después Recoleta, que mantiene a David Villalba, Pastoreo mantiene a Elio Espínola, y el otro es Fernando Lamora, Ernesto Caballeros. Ahí es más fácil, son 5 los equipos que no cambiaron de entrenador en la intermedia. En Panal Seguros desde hace 20 años trabajamos para darte el respaldo que necesitas en el momento que necesitas. Confía en Panal Seguros, en ti la confianza. Barta es la batería número 1 por su rendimiento, durabilidad y fuerza de arranque, con garantía de 12 a 18 meses. Encontrarlas en las mejores casas de acumuladores del mundo. Baterías Barta, un golazo. Recibir flores es sinónimo de sorpresa, alegría y felicidad. Regala amor a esa persona especial. Ingresa a bemyflores.com. Regala amor, regala Bemay Flores. ¿Sufrís de acidez y reflujo? Probá Clansol, el omeprazol de Lasca que elimina síntomas gástricos por 24 horas. Disponible en todas las farmacias del país y es apto para celíacos. Volvé a sentirte bien con Clansol de Laboratorios Lasca. Nuestra calidad, su seguridad. Y más de la intermedia mañana, Colegiales 12 de octubre. Será la mañana, 10 de la mañana en Lambaré. Colegiales 12 de octubre. La mejor opción para instalar su industria, depósito, fábrica, urbanización, centro industrial de Villeta 1 y 2, ubicada en el sector industrial con mayor desarrollo del departamento central. Más info al 413-7000. La Paraguaya Inmobiliaria se asegura su inversión. Hace más de 150 años los lubricantes móvil acompañan la evolución de los motores, trayendo tecnología e innovación para vehículos de todo el mundo. Descubrí la tecnología móvil para que tu motor dure más, y hay movimiento, hay móvil. Y promete ser un partido. El viejazo, ¿no? Todo. Se sacarán chispas. Ese para piti piti. Santaní 2 de mayo en el JJ Vázquez, 18-15. Santaní 2 de mayo. ¿Qué partido este mañana en la intermedia? Saludos a toda la gente de Pedro Juan para alquilar Barcón, otro término también. Saludos a la gente de 2 de mayo que siempre están en sintonía de Pedro Juan allí. Santaní 2 de mayo en el JJ Vázquez, mañana 18-15. ¿Qué partido este? Cerámica Itagua, su casa para toda la vida con los mejores materiales desde el piso hasta el techo. Solo de Cerámica Itagua. Ventas al 607-151 y 0982-104-287. Cerámica Itagua, 100% pasión. Estudia en el Instituto de Formación Profesional Colping. Los mejores cursos modulares de formación profesional y tecnicaturas superiores, talleres de actualización profesional en diferentes áreas técnicas. Comunicate al 510-971-2. Estudia en el Instituto de Formación Profesional Colping. Ella es única como los accesorios de Erimar. Mamá es multifacética, así que su auto debe de adaptarse. En Erimar encontrá todos los accesorios por tus compras en el mes de mamá. Participás de vales de spa, vales de belleza y vales de combustibles. Todo para mamá, accesorios únicos para mamás únicas. Erimar, lo que la fábrica no te dio. Un cariño especial. ¿Pasaste por 2 de mayo, Germán? Sí, mejor de los recuerdos. Mejor. Sí. ¿Ahí fueron 2 etapas o una etapa nada más? No, un solo torneo. Un solo
torneo? Sí, fueron 9 meses prácticamente que me tocó vivir y trabajar ahí en Pedro Juan. La verdad que linda ciudad, muy futbolera. No solamente del lado paraguayo, sino también del lado brasilero. La gente de Punta Porá le gusta mucho ir a ver los partidos. Y en el último partido del domingo vi una buena asistencia ya de mucha gente. Cuando el equipo anda bien y el día es el adecuado. Porque allá es muy fuerte lo que es el fútbol suizo. O sea, los sábados de tarde es impresionante, todas las canchitas están llenas. Por eso nunca 2 de mayo juega los sábados. O juega viernes. ¿Los viernes a la noche? Exacto. Pero el tema de la neblina ahora en invierno es complicado, entonces le cae mejor un domingo de tarde o un domingo de mañana. Pero sí, un cariño especial para toda la gente de Pedro Juan, que siempre nos escuchan. Llena el tanque con Supra 95 aditivada de Ecopetrol. Dale a tu vehículo más octanos al mejor precio. Además, su fórmula tecnomolecular mantiene limpios los inyectores y le da más potencia a tu vehículo. Carga Supra 95 aditivada Ecopetrol. ¡Vamos! Indalco Seguridad en Ciudad del Este. Zapatones Bracol 100% cuero, cascos, caretas, protectores auditivos y guantes para trabajo. Supercarretera camino a Hernandares a 200 metros del viaducto kilómetro 4. Teléfono 061-570-570. Indalco SRL. Lactolanda tiene ese sabor delicioso único en todos sus productos: leche entera, descremada y semidescremada y las riquísimas leches funcionales, yogures enteros y light, postres, quesos y toda la línea sin lactosa. Disfrutar Lactolanda, el lácteo número 1, el más preferido y consumido del país. La salud de cada día. Igual mañana vamos en masa, dice el amigo Cachito de Luque, fanático, a pesar del horario y las complicaciones, siempre está reportando sintonía el amigo Cachito de Luque. Van en masa de los hinchas, eso le dice. Etidol 400 y Etidol Plus alivian rápidamente los dolores y se encuentran disponibles en las principales farmacias del país. Etidol, el ibuprofeno de los paraguayos y es de calidad éticos. ¿Necesitas plata? Te prestamos mucho más por tus artículos de valor. En La Plata Empeños tenemos 52 locales para tu mayor comodidad. Ingresa a laplata.com.py. La Plata es justo lo que necesitas. En minutos vamos a escuchar por pedido, la gente se quiere escuchar nuevamente a Daniel Rodríguez. Bastante molesto, bastante caliente el presidente luqueño. Le sacan de su escenario, juega allí en el Defensores del Chaco y retiró representación en la edición. Sí, Fabio Venegas era el delegado, a partir de ahora no va a participar de las reuniones de la divisional. Por lo menos seguro hasta que termine la apertura. Después hay que ver si para la clausura cambia el panorama. Porque yo imagino que Luqueño va a pedir una reconsideración para la clausura sobre el tema del estadio ante Olimpia y Cerro, que ya pasa por el Consejo Ejecutivo. Pero imagino Luqueño agotará las instancias como para poder jugar ahí. Sí, porque cuando jugaron Luque y Cerro, se jugó en el estadio Cerro sin problema. ¿Y por qué no puede jugar en su cancha contra Cerro? Es algo que no se logra entender. Pollos Amanecer te provee proteínas y nutrientes con bajo contenido de grasa, más ricos, más saludables. Pollos Amanecer es paraguayo, es nuestro, producido por Granjeros Campo 9 S.A. En Joseph Barber contamos con espacio exclusivo para caballeros para que disfrutes de un servicio de corte y barbería de primer nivel. Conoce más en Instagram como @JosephBarberOficial. Seguimos creciendo para vos en los servicios para tu Toyota Camión y nos habilitamos un nuevo taller en la sucursal de Abasto para mantenimiento preventivo, mecánica general y más. Visítanos en Avenida Defensores del Chaco y Algodonal frente al mercado de Abasto o llama al 619-0000 para agendar tu cita. Universidad San Lorenzo, donde tus sueños se hacen realidad con carreras acreditadas por la ANEA, filiales en Lambaré, Capital, Tehuacán, Coronel Oviedo, Villarrica, Caguasucio del Este, Carapeguá y Pilar. Sede Central España 330, San Lorenzo, Unisal. Del lado de Cerro, reconfirmado igualmente la vuelta de Romero. Está últimamente allí en el fútbol de Australia. Pedido de Saba, está para retornar Romero en el segundo semestre en Cerro el delantero. Cantabria sea expertos en pisos cerámicos y porcelanato, 60 modelos en oferta permanente, precios de remate, artículos seleccionados hasta 35% de descuento en porcelanatos clase A. Consultas al WhatsApp 0972555333. Cantabria S.A. Asado y fútbol Álamos, porque si es vino es Álamos, distribuye y representa Frutos de los Andes. ¿Sabías que con Kenton tenés más servicios oficiales, más repuestos y más valor de reventa? Elegí el camino correcto, elegí Kenton. Chacomer, respaldo total. Venía a conocer los nuevos centros Yokohama sobre las avenidas Aviadores del Chaco y Félix Bogado, en donde te ofrecemos la mayor variedad y todos los servicios para tus neumáticos. Yokohama, el neumático con la mejor relación precio-calidad. Hablando de Romero, hay que ver qué pasa con Oscar Romero, porque parece que Almirón no es de su paladar y hay que ver qué pasa a mitad de año. ¿Para dónde va? ¿Para dónde va? Sí. ¿Para dónde van en realidad los dos? Porque Ángel también está en la misma... Sí. A Oscar parece que de México lo quieren, pero bueno, no se sabe qué va a hacer. El lado de Ángel San Lorenzo.
Está interesado. Mira. Habría que ver qué pasa. Electroban premia mamá por tus compras. Generás cupones electrónicos para participar de una gift card de 5 millones de guaraníes y muchos premios más. Visita electroban.com.py. Electroban, mejorando tu calidad de vida. Llegó el yogur con cereales La Pradera, perfecto para el desayuno, postre o la merienda. Encontralos en todos los puntos de ventas del país. La Pradera, lo mejor en lácteos. Con el Sol Seguros puede sentirse protegido siempre en todo lugar. Tenemos los mejores planes para usted, su familia, su vida. Cuidar y cumplir con nuestros asegurados es lo más importante, con experiencia, seguridad y respaldo global. Comunicate al 236-3000 y descubra la diferencia. Vuelve la promo más imparables de Energy. Con tus cargas a partir de 100.000 guaraníes participás del sorteo de 2 camionetas Toyota Hilux 4x4 2023. Además, enviando una foto de tu factura por WhatsApp participás por vales de combustible semanales. En Energy estamos más imparables que nunca. Hoy para el partido Olimpia General Caballero, gradería Sur y Norte, 20.000 guaraníes para los hinchas de Olimpia. El sector visitante, pero también gradería Norte, 30.000. La zona de plateas, 40.000, preferencia lateral 60.000, VIP central 80.000, VIP campeones del mundo 1979, 80.000 guaraníes. Los precios para Olimpia General Caballero, decías Víctor, las madres con los hijos menores de 12 años ingresan gratuitamente, así es. La intimidad y la exploración son inherentes a todos los cuerpos, un derecho y una oportunidad de descubrimiento constante. Desde Control alentamos al cuidado de diversión sin prejuicio, con libertad, seguridad y orgullo. Control Lost to Air, ama como vos. Utiliza el mortero de elevación Zika Wall 105 y levanta tu pared en solo 2 a 3 horas. Para cada problema hay una solución. Impermeabilizá, sellar, repará y protege. Asesorate al 289-6000. Tu casa con Zika queda bien. Fleming Sistema Prepago. Usted y su familia merecen un servicio médico integral acorde a sus posibilidades y necesidades. Visítenos en Eusebio Ayala 1751, casi Kubitschek, o llámenos al 729-6060. También estamos en Facebook y Twitter. Fleming, seguro que le conviene. Seguros Chaco, Mariscal López, casi Coronel Cabrera, teléfono 605-600. Seguro que le conviene. Seguros Chaco. Y en Villarrica, buenísimos los precios. Y la verdad que ojalá mantengan varios clubes esta decisión. Preferencia 30.000, platea 20.000, graderías 10.000. Como en los viejos tiempos, 30, 20 y 10, Guaireña Libertad. También se da la promoción por el Día de la Madre. Todas las mamás albicelestes, en este caso hinchas de Guaireña, ingresan en todos los sectores del estadio acompañadas de sus hijos menores de 10 años de manera gratuita. Bien por la gente de Guaireña, 10, 20 y 30, entonces allí sacando el limpio de gradería esta preferencia de los precios. 1000 empeños, 20 de arreglo de joyas de oro y plata, empeño, mejor cotización Sarmiento, casi Profesor Cabral, Concepción, 1000 empeños. El machetazo ahora se llama El Ahorrazo, tu nuevo supermercado mayorista en San Lorenzo, más opciones, mejor atención y un ambiente totalmente renovado. Vos ya sabes dónde queda, sobre Julia, Miranda, Cueto y General Caballero. El machetazo ahora es El Ahorrazo. Los calzados Michelin están probados para el rendimiento más extremo, conocidos mundialmente por su calidad y resistencia. Ahora llegan a tus pies. Encontralos en las mejores tiendas del país. Distribuye la Costa S.A. Llegó a Recuperar la Z Hombre, nuevo multivitamínico para sentirte más fuerte, más sano y lograr lo que te propongas. Seguinos en redes sociales como @recuperalpy. Recuperar la Z Hombre, de venta libre en farmacias, calidad Fapasa. Hoy en principio se va a habilitar ya el nuevo ingreso igualmente para el bus en el Manuel Ferreira, que estaban trabajando allí en la comisión de socios vitalicios, para que ingrese casi hasta una parte allí cerca del Salón Blanco. Allí se estaba trabajando para el ingreso. Hoy ya en principio se va a habilitar allí ese sector para que ingrese el bus para la gente de Olimpia. Fortini Tigo Money te regalan internet para navegar. Busca el código secreto en las tapas de Fortini, etiqueta negra 75475ml, envíalo al 88100 y seguir las instrucciones para canjear de la app de Tigo Money un bono, 1 giga directo y sin sorteos. Fortini Tigo Money llenan de internet. Un balde convertido en champañera, bolsas transformadas sencillas y un rico asado para festejar un trabajo bien hecho. Sanicer y Claucol son testigos de todas las costumbres que se pegan. Seguinos en redes sociales @Sanicer y @Claucol Paraguay. Tapiti SRL le garantiza seguridad, respeto y credibilidad para el cuidado de su casa o negocio. Informes al 648-293 o pida cotización a tapiti-info@tapiti.com.py. Así que gritaste mucho entonces el gol de Moreno Martín, Gustavito, el fin de semana. Sí. Hasta ahora está difónico por el gol de ¿Vino Gustavo hoy? ¿Vino Gustavo hoy? Qué raro que no apareció. ¿Cuándo juega vuelta? No, y vos sos fanática de Moreno Martín. ¿Cuándo juega? Tiene que estar jugando estos días. Vos sos fanática de Moreno Martín. ¿Cómo vas a hacer Gustavito? ¿Para qué comprar si puede alquilar Rentamag? Una herramienta más en su obra, siempre cerca tuyo, acompañando tu progreso. Estamos en Luque, Ciudad del Este, Fernando de la Mora, teléfono 634-544. Rentamag, una herramienta más en su obra. Llegó la hamburguesa que esperabas, una hamburguesa tan real como vos, sin vueltas, como tiene que ser, realmente deliciosa. Probá lo nuevo de Upizza, hamburguesa su pizza tan real como vos. Sentite un ganador haciendo la compra del mes. En Casa Grutter tenemos los mejores precios minoristas y mayoristas. Vení a hacer tu compra grande del mes con la tranquilidad de que en Casa Grutter siempre salís ganando. Así mismo, Gustavito, contra Cuenca de visitante. El sábado juega Independiente del Valle, 16:30.
Sábado 16:30, Cuenca Independiente de Valle. Va a pedir permiso para el partido Moreno Mar. Con Rumbo CCA de Seguros tenés un servicio integral de pólizas diseñadas para cada momento de tu vida. Consultar llamando al 449-488 al 0981-419-098. Rumbo, toda una vida con vos. Centro de Materiales Santa Rosa, venta de materiales de construcción en general, ferretería, todo para el profesional. Ruta Coronel Franco, Barrio Primavera, Concepción. Teléfono 0971-830-008, Centro de Materiales Santa Rosa. Grupo Crisma, más de 25 años junto a vos, brindándote la mejor atención y calidad en toda su red de estaciones de servicios. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. Ayer arrancó la C también, con eso ya todas las categorías están activas. Primera, intermedia, la B, la C. Ayer fue empate entre Capitán Figari y el conjunto del 1 de marzo, 1-1 en el comienzo igualmente de la fecha. Entre otros resultados, por ejemplo, Limpeño le goleó 4-1 a Olimpia de IT. Sí. Después ya en la B. Eso es en la B. 4-1. Utilizó también la cancha de Capitán Figari. Exacto. Se viene utilizando bastante el campo de Capitán Figari, tanto para la B como también la C. La hinchada de la parrilla lo sabe, no hay asado sin choriqueso Chorti. Que tus encuentros sean completitos solo depende de una cosa, claro, del choriqueso Chorti. Disfruta siempre el mejor choriqueso, el auténtico, el original choriqueso Chorti con la calidad de la cooperativa Chortitzer. El amor de mamá merece beneficios exclusivos, por eso con tus tarjetas de crédito Bancopp tu regalo vale más. Para sorprender a mamá tenés 25% de ahorro pagando con QR. Conoce más sobre este y otros beneficios en www.bancopp.com.py. Bancopp, un banco con raíces. Daniel Rodríguez, presidente del Sportivo Luqueño, molesto por la situación del cambio de escenario, no pueden jugar en el Feliciano Cáceres. A continuación, después las palabras del propio Nayo Caballero, la respuesta del lado del equipo de seguridad, jefe de seguridad de la APF. Primeramente, el presidente de Luqueño. Lamentamos muchísimo lo que está pasando. Luqueño se siente totalmente avasallado en sus derechos. Y bueno, lo que ha ocurrido con este partido que se ha programado es la gota que llenó el vaso. Situación que nos llegó a tomar la determinación de retirar la representación del Club Deportivo Luqueño ante la Divisional de Honor. De parte de su representante de la Divisional, ¿qué es lo que exactamente le comunicaron cuando tienen que jugar ahora contra Cerro como también contra Olimpia? ¿Que no pueden jugar en el Feliciano Cáceres? Esto viene de la Divisional, viene del Copindec Ejecutivo, es por una cuestión de seguridad. ¿Qué es lo que le dicen al Sportivo Luqueño? Hoy en día ya no hay un argumento que pueda sostener el hecho de que Luqueño le pueda jugar de local ante Cerro Porteño y Olimpia, por una sencilla razón, y yo me voy a remitir a los antecedentes. Si vamos a tomar como pretexto una cuestión de seguridad, la hinchada de Libertad y la hinchada de Guaraní son suspendidas en un encuentro que se desarrolla en la cancha de Solamérica. La hinchada de Cerro Porteño es suspendida en un encuentro que se desarrolla en la cancha de Club Libertad. La hinchada de Olimpia es suspendida en un encuentro que se desarrolla, un encuentro Olimpia-Libertad en el Defensores del Chaco. Escaramuzas, problemas entre Cerro Porteño y Luqueño en la cancha de Cerro Porteño. Escaramuzas vez pasada, el sábado pasado, en el partido Cerro Porteño Olimpia, entre la misma hinchada de Cerro Porteño. O sea, ¿cuál es el criterio que hoy se va a poner como fundamento sólido para decir que la única cancha que no reúne las condiciones de seguridad para un partido como este es la del Sportivo Luqueño? ¿Se retiran de la divisional? ¿No tendrán representación allí? No vamos a tener representación, Jorge, ya no tiene sentido. Sí quiero aprovechar a través de ustedes decir que Luqueño nunca propuso, ni menos aceptó jugar en el Defensores del Chaco ante su par Cerro Porteño. Esa fue una decisión unilateral de la divisional profesional, no fue una propuesta del Club Deportivo Luqueño. Sí, en la sesión en la cual se determinó que Luque juegue en el Defensores del Chaco, se dejó la posibilidad de que nosotros por lo menos podamos cambiar el escenario del encuentro entre los pares. Esa situación se dio, nosotros conseguimos, ya que no nos permitieron jugar en el Feliciano Cáceres, dijimos, bueno, tratemos de buscar una cancha que le permita al hincha del Sportivo Luqueño llegar lo más rápido posible. Esa cancha era la cancha de Libertad, que apenas está a 15 minutos de la ciudad de Luque a través de la costanera, y era un estadio que reunía las condiciones necesarias para que Luqueño realmente pueda jugar de local, que Luqueño pueda ejercer su derecho de jugar de local su partido ante Cerro Porteño. Bueno, ni siquiera eso nos permitieron hacer. No solamente nos sacaron la localidad, sino que nos impusieron jugar en el estadio Defensores del Chaco.
y esa ya era una situación que nosotros como institución no podíamos permitir. Por lo tanto, hemos retirado la representación ante la divisional profesional. ¿Por qué se toma esa decisión? ¿Piensa que hay una conspiración en contra de Luqueño? Yo no sé, eso ya queda a criterio de cada uno, que cada uno saque sus propias conclusiones. Lo que sí te puedo afirmar es que se ha cometido una injusticia terrible con el Club Deportivo Luqueño, y que esto sirva también para que no se vuelva a cometer esto, ¿verdad? Que realmente se arbitren los mecanismos necesarios para que este torneo sea un torneo justo para todos los equipos, donde compitamos en igualdad de condiciones. Hoy el Sportivo Luqueño ha sido perjudicado tanto en lo deportivo y económico, y eso está a la vista. Presidente, y en cuanto al espectáculo en sí, ustedes, recibieron la comunicación, los informes que se juegan del Defensores, desde el lado organizativo, ¿ya armaron el espectáculo o ni eso todavía? Precios, movimiento, porque como bien decía, le queda lejos al hincha de Luqueño el Defensores, buscaban libertad, o todavía no están metidos en ese detalle de ver los precios, o en la forma que el hincha de Luqueño se haga presente mañana en el Defensores, en un horario que también entre semana a 18 horas está complicado y difícil. No, es un horario sumamente complicado, ni siquiera tuvieron en cuenta que Luqueño no es una institución de la capital. Imagínense, nos hacen jugar en la capital, nos hacen cruzar toda la ciudad de Luque y toda la ciudad de Asunción, el gasto terrible en el cual tiene que incurrir el hincha de Luqueño para ir a ver jugarle supuestamente de local a su club, ¿verdad? Así que un mal día, un miércoles a las 6 de la tarde, donde el hincha luqueño tiene que llegar a su casa, de ahí movilizarse de vuelta, gastar combustible, gastar en entradas. Realmente por eso yo les decía que acá hay un perjuicio para la institución, no solamente en lo deportivo, sino también en lo económico. Nosotros tenemos que arrendar el Defensores del Chaco, tenemos que movilizar a nuestra plantilla principal en bus, un bus que nosotros no lo utilizaríamos si jugábamos de local, y tenemos que mover toda la logística del Feliciano Cáceres al Estadio Defensores del Chaco. Así que realmente estamos muy molestos y muy conformes con todo lo que han hecho con nosotros. Presidente, a ver si me puede corregir, si estoy acertado o no. La hinchada de la barra de Luque está suspendida, ¿verdad? Todas las barras. Bueno, entonces nadie cumple, la única que cumple es la de Luque. Perfecto, entonces si la barra de Luque está suspendida, la de Cerro también, ¿por qué no se puede jugar en el Feliciano Cáceres? Eso es lo que no se entiende. Y me encantaría que le llamen a preguntar eso a Javier Díaz de Ibar, el presidente de la divisional. Es lo mismo que la misma pregunta que nosotros nos hacemos y siempre nos hicimos. ¿Por qué no podemos jugar en nuestra cancha? ¿Por qué nos prohíben jugar en el Feliciano Cáceres? Presidente, ustedes intentaron, por utilizar un término, convencer a la gente de Cerro como para que acepte el cambio de escenario, porque de común acuerdo podían jugar en cancha de Libertad. ¿Qué les dijeron ellos? No aceptaron desde un principio, ¿verdad? Nosotros arbitramos todos los medios necesarios para que por lo menos Deportivo Luqueño pueda jugar en una cancha donde nosotros elijamos. Hemos conversado con el presidente de la divisional. Luqueño tenía la posibilidad, porque eso se había resuelto aquella vez que nos imponen jugar en el Defensores del Chaco. Quedó abierta la posibilidad de que Luqueño pueda modificar el escenario del encuentro entre los pares. Cerro Porteño en aquella ocasión estaba de acuerdo. Por lo tanto, cuando nosotros conseguimos jugar en la cancha de Libertad, lo único que teníamos que hacer era comunicar. Hicimos eso, lo hicimos vía nota, y sin embargo después nos encontramos con la sorpresa de que supuestamente Cerro tenía que darnos el aval y que Cerro se oponía. Entonces aquí también hay una actitud de pocos caballeros y una actitud antideportiva de parte de un club que yo no sé por qué se niega a jugar de visitante de sus encuentros deportivos. ¿Y con quién usted habló? ¿Quién fue el que le dio la respuesta negativa? ¿Fue directamente el presidente Zapag o a través de los delegados fue esa comunicación? Yo he conversado con el presidente de la divisional, he conversado con el presidente del Club Cerro Porteño y he conversado también con el delegado del Club Cerro Porteño. De parte del Deportivo Luqueño nosotros hemos agotado absolutamente todas las instancias. Siempre hemos sido respetuosos, nos hemos comportado como caballeros. No somos personas que nos gustan hablar por los medios, pero hoy sí me di en la obligación de atenderle a los medios y salir a contar lo que está pasando con la institución, lo que están haciendo con el Deportivo Luqueño. Decía recién que no considera un comportamiento de caballeros de parte de la gente de Cerro. Con esto que se dio, quizás
se pueda romper alguna relación de ahora en más con la entidad azulgrana de parte de Luqueño, digo. Y vamos a ver qué paso seguir, qué decisión tomar. En este momento estamos muy molestos y cuando uno está así, de repente se quieren tomar cosas que de repente no corresponden, pero vamos a ver. De entrada sí le decimos que vamos a cumplir estrictamente lo que dice el reglamento. No vamos a entrar, no vamos a otorgar más entradas de lo que el reglamento a nosotros nos exige para el equipo visitante, y vamos a precautelar todo lo que sea necesario para que el encuentro se desarrolle de la mejor manera el día de mañana. Entonces, 400 entradas a la venta, 100 de gentileza. De ahí no se mueve Luqueño por más de que el estadio sea gigante mañana en el Defensor. Sí, señor, y no hay la más mínima posibilidad de que eso nos pueda mover. Si eso nos hacen, ya sería el colmo. Ya nos sacaron la localía, ya nos impusieron un estadio, pero ya no vamos a permitir que nos sigan atropellando nuestros derechos. Desde el lado de la organización, ¿le dan el sector norte o una parte de la preferencia, presidente? ¿Cuál es la idea para esas 500 personas de Cerro? No, preferencia exclusivamente para los socios del Sportivo Luqueño. Eso es exclusivo para los socios del Sportivo Luqueño. Así que vamos a usar el mismo criterio que hicieron con nosotros, ¿verdad? En la cancha del Club Cerro Porteño. Nosotros nos dieron un solo sector aquella vez y vamos a ser recíprocos en ese sentido. Correcto. El sector norte para la gente de Cerro. Y para los luqueños, ¿qué precio tendrá las entradas, presidente? Buscando por allí el atractivo que puede. Mirá que yo, por una cuestión de seguridad, yo tengo mi duda de que nosotros podamos darle el sector norte, porque ahí vamos a tener que cruzarnos. Porque ni siquiera eso se tuvo en cuenta. El hincha de Luqueño viene por sur. Si por una cuestión de seguridad, el sector sur nosotros deberíamos darle a Cerro Porteño. Imagínense que se tenga que cruzar la gente del Luque, porque nosotros venimos hacia el norte, la ciudad de Luque está para el norte. O sea, ¿cómo vamos a hacer que se crucen las hinchadas? Son una locura, ni siquiera esos detalles se tuvo en cuenta para determinar que se juegue el partido Luque Cerro Porteño en el Defensores del Chaco. Vamos a comunicarnos igualmente con gente de seguridad, PF, con Dayo Caballero. Entonces, esta es la idea que hoy tienen, presidente, sur para Cerro. Por el tema del cruce. Es una cuestión de seguridad, por lo menos ahí ya es sentido común, ¿no? Sí, lo más lógico, es lo más lógico. Dios mío, que vean ellos qué hacer entonces, porque sí. ahí va a ser tierra de nadie. ¿Cómo nosotros vamos a pedirle al luqueño que se dé la vuelta, no sé, que vaya para el fondo después para regresar hacia sur? Una locura, muchas cosas no se tuvo en cuenta para este partido. Primero está reglamentado, hay un reglamento que ampara esa distribución, y segundo, en temas de no sé de qué cruces me están hablando, porque realmente lo mismo cuando Olimpia va al Defensor del Chaco, entra por la calle, digamos, Mallorquín, y no tiene ningún tipo de problema, y va hacia el sector sur, ¿verdad? Porque entran por Carlos Antonio López. Ya, por Carlos Antonio López no, digamos, entra solamente la gente que va a ir al sector preferencia, ¿verdad? En el caso de Cerro normalmente van y entran por otra calle o por la línea, pero no sé, no entiendo por qué cruce hay. Si siempre, digamos, Olimpia es la misma cosa. Olimpia utiliza el sector sur y ingresan, digamos, por la calle Mallorquín y estacionan en Mallorquín para hacia el lado de la comisaría segunda, ¿verdad? O de eventos deportivos. Eso está reglamentado, no al ser luqueño local, ellos no pueden elegir, porque ellos decían, preferencia va a ser exclusivo para luqueño. Sí, eso no hay problema, ya que cumplan con las 500 entradas que es lo que dice el reglamento, ¿verdad? Eso me parece correcto, ¿verdad? No puedo objetar eso. Pero bueno, es una decisión exclusiva del Deportivo Luqueño, pero en la parte del cruce no va a haber ningún tipo de inconveniente. Es más, están suspendidas las hinchadas, o sea que la gente que va ahí es gente normal. No creo que haya buses de barra que estén acompañadas ni el lado de Cerro ni el lado de Luqueño. No tenía que ser así, ¿verdad? Eso es lo que se planificó y eso es lo que también la policía digamos lo tiene como. Entonces no, por eso no hay posibilidad, no sé que haya un pedido de la policía y argumentado, ¿verdad? Pero si no queda así y son solamente 500 personas en el sector norte que vamos a ver justamente ahora con la policía el proyecto que van a tener, ¿verdad? Pero posibilidad de cruce
no existe. Que se le ponga ahí a la hinchada de Cerro y que nos vamos a cruzar ahí entre todos. ¿Qué hacemos con los socios vitalicios? ¿Qué hacemos con los miles de socios del Club Deportivo Luqueño que vienen? ¿Por dónde se van a tener que movilizar? No, basta, realmente, basta. Se fueron demasiado ya con este tema de imponernos jugar en el Defensores del Chaco. Presidente, sobre ese tema de sur y norte, recuerdo que en un momento ya hubo problemas años atrás con ese tema y si mal no recuerdo, tengo que buscar, eso se reglamentó, que cada vez que está reglamentado, sí, coincido contigo, está reglamentado, pero la hinchada del Cerro está suspendida. O sea, te digo a vos, vos sos Nayo Caballero, ¿qué vas a hacer en este caso? Si los luqueños nosotros venimos todos por norte. Y lo lógico sería que se acomode de esa manera, o sea, sur para Cerro, norte para luqueño, pero digo esto, como está en el reglamento, ahí entramos otra vez en un terreno que puede ser discutible. Sí, estoy de acuerdo contigo, por eso te estaba diciendo que ni siquiera eso tuvieron en cuenta. Ni siquiera eso tuvieron en cuenta para imponernos jugar en el Defensores del Chaco. No, esto es mucho más complejo de lo que uno se pueda imaginar. Como siempre, presidente, gracias por este momento y le notamos, la verdad, sí, bastante molesto, caliente por la situación, por todo lo que... Enojado, sí, por toda la situación. Le sacan del Feliciano Cáceres, una imposición jugando el Defensores, ahora también el tema de las entradas y veremos cómo va esto a lo largo de la tarde, mañana igualmente, donde se ubica el hincha del Sportivo Luqueño, porque imagino cómo va a estar su teléfono igualmente, los socios vitalicios, el hincha luqueño, el asociado, cómo está reclamando y le dice, presidente, nosotros tenemos que jugar en el Feliciano Cáceres. Es que es así, ¿verdad? Y la gente no sabe todo lo que nosotros pasamos, ¿verdad? Así que realmente hoy les puedo decir, tenemos un sabor de injusticia y de corazón deseo que esto no pase con otro equipo, con otra institución, y que esto sirva de ejemplo para programar mejor los partidos. Por eso está muy bien que usted salga a aclarar esto, pues fútbol a lo grande acá, y que todo el mundo escuche y sepa la realidad de lo que está pasando en el Sportivo Luqueño, presidente. Sí, señor, así que agradezco también a través de ustedes poder llegar a tantos hinchas de la República del Luqueño. Gracias, presidente, muy amable. Un abrazo. Daniel Rodríguez, presidente de Luqueño. Fútbol a lo grande. Llegamos a todo el país con la red satelital Monumental. Radio Encarnación de Encarnación, Radio 107.9 de Ciudad del Este, Radio Norte de San Pedro, Radio Progreso de Santa Rita, Radio Primavera de Concepción, Radio Canindeyú de Salto del Guairá, Radio Arandú de J. Eulogio Estigarribia, Radio Alto Paraguay de Carmelo Peralta, Radio Ñuberá de Capitán Vado. Llegamos a todo el país con la red satelital Monumental. Formato innovador, transmisión digital, tecnología de vanguardia. Monumental AM 1080 es Radio Futuro. Última hora, lee la verdad. Presenta Solo Noticias, 2 minutos. Hora 14 en la República del Paraguay, temperatura en Asunción 27 grados. El hijo del ex dirigente deportivo Ramón González Daer, Fernando González Carjallo, sentenciado a 5 años de prisión en carácter de cómplice en el esquema de usura de su padre, presentó ante la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia un recurso extraordinario de revisión en contra de su conducta